Hola mi gente, bienvenidos a The Robles Podcast, como siempre acompañado de Kiara González. Hoy estamos súper contentos, vamos a estar hablando de un deporte poco frecuente, estamos hablando del juego ciencia. Por suerte, hoy tenemos a esas personas que nos han representado en la historia de este deporte. Y tenemos el placer de conversar con el gran maestro Lázaro Bruzón. Bienvenido, hermano. Nada, un placer tener la oportunidad de eso, de compartir, de conversar ahí con ustedes y hablar de deporte del ajedrez y de la vida en general. De verdad que estoy Sí, pero contento por pasar por acá y ser parte del programa de ustedes y poder aportar, ¿no?, mi experiencia. En principio, por supuesto, como Dairon, quiero agradecerte la amabilidad de estar aquí con nosotros. Yo sé que no es un espacio físico donde nos reunimos todos, pero como ya se ha hecho muy popular esto de las entrevistas y las conversaciones online, pues qué bueno que puedas estar aquí en The Robles Podcast como el primer exponente de ajedrez. Yo espero que podamos tener a otros, quién sabe si más adelante tenemos hasta el propio Lenier Domínguez y a otros ajedrecistas que también han llenado de muchísimo orgullo al deporte cubano. claro, yo recuerdo en el tiempo aquel del 2005, 2006, que ustedes todos los días salían en la televisión, todos los días emitían un criterio acerca de aquel dueto que tenía el ajedrez cubano, y llegó un momento que se perdió un poco. Y a mí me gustaría que tú me comentaras qué es de la vida de hoy de Lázaro Bruzón, qué hace. Antes de irnos a ese campeonato mundial del 2000, donde empezaste a buscar ese crecimiento, o de aquella espectacular competencia que puso el ajedrez cubano de nuevo a muy alto standing en el 2006. Pero háblame un poco de qué está haciendo Lázaro Bruzón hoy, antes de profundizar en algunos temas que nos interesarían muchísimo de la vida de Cuba como tal. Bueno, en la actualidad, yo estoy haciendo varias actividades. Estoy haciendo una maestría en administración de empresas. Estoy representando a una universidad en el equipo de ajedrez que compito por esa universidad. Prácticamente es lo único que hago ya como jugador activo. Mm, También doy clases de ajedrez, imparto clases está bien. online y digamos que esos son los proyectos principales. Hago otras cosas también porque me gusta mucho el mundo de la bolsa de valores, he aprendido mucho sobre eso, llevo mucho tiempo estudiándolo y también le dedico tiempo a eso. Pero bueno, digamos que por ahí van mayormente vinculado al ajedrez, pero de esta forma, representando a la universidad, compitiendo en algunos torneos que tengo que hacerlo de forma obligatoria hasta el próximo año que termino la maestría. Muy bien. Anteriormente me gradué de finanzas en esta misma universidad, acá en San Luis, en Missouri. Eso es. Eh, Eso, estoy tratando también de formar nuevas generaciones, dando clases Muy y bien. ahí, siempre conectado ahí bastante con lo que pasa en el mundo del ajedrez y eso, pero ya desde una perspectiva más bien como entrenador, preparándome para el futuro, tratar de ser el mejor entrenador posible. Qué bueno, qué Óyeme, bueno. qué bueno. Partiendo de aquí mismo, para ver un poco, porque hace algún tiempo, de hecho, creo que fue recién llegado aquí a los Estados Unidos, tú creaste un canal de YouTube donde impartías clases, de hecho, muchas veces por ahí hacías como convocatorias para partidas rápidas, todo esto online. Cuéntame de esa experiencia, si todavía lo estás haciendo, si forma parte de este proyecto de enseñanza que tienes ahora mismo. Sí, ese fue un proyecto que inicié con muchísima ilusión. Bueno, en el mundo actual, prácticamente para cualquier proyecto, ¿no? Hay que tener presencia en las redes y inicié ahí compartiendo videos sobre mi carrera, clases y demás, pero en un momento determinado se me acumularon demasiadas cosas y estaba muy saturado y tuve que ponerle una pausa a ese proyecto que espero retomarlo pronto, pero tuve que, por falta de tiempo, básicamente tuve que darle un stop temporal, vamos a decir, ¿no? Porque espero regresar, pero no pude continuar.
Ok. Interesante, ¿no? Todavía tienes un elo altísimo, ¿no? Porque tienes 2.550, estuve buscando, que estaba sobre el posición 300 y algo, que son para cualquier país del mundo tener a un tipo a tan alto nivel y sobre todo para una universidad que en la que estás participando ahora mismo, siempre es de un elemento a seguir. En ese sentido, estás emprendiendo, por supuesto, preparándote en función de futuro. Ya en Cuba tú estabas emprendiendo porque al final estuviste en Cuba en ese procedimiento que se empezaron a abrir algunas puertas y algunas cuestiones ahí. ¿Qué tan distinto, fíjate, qué tan distinto ha sido el emprendimiento que comenzaste en Cuba y la manera en que se emprende en los Estados Unidos? Bueno, a ver, yo la experiencia que tuve en Cuba fue bastante corta. Yo me asocié con unas amistades, hicimos un pequeño negocio que era una guardería. Fue igual cuando se empezó a poner eso de moda, ¿no? Que se abrió esta oportunidad para el cubano normal, ¿no? Entonces, más bien yo estaba como iniciándome, aprendiendo del tema. Esas amistades me hicieron una propuesta que me pareció interesante y sí, di el paso ahí y comenzamos con ese proyecto, pero fue prácticamente unos meses antes de yo ya decidir venir para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente cuando tú lo haces de forma empírica, ¿no? Vamos a decirlo así, sin un Claro. conocimiento, sin un plan establecido, como por ejemplo mis proyectos aquí ya, digamos que quiero hacer más grandes, más consolidados, partiendo también de una base ya de un criterio, de un análisis de mercado, de cosas que me ha aportado que inevitablemente las he adquirido mediante los estudios que he cursado acá, Ahora, ¿sabes? en Cuba no lo tenías, claro. Exactamente, Mm, exactamente. Era claro. prácticamente, sí, el deseo, la motivación que tenía, pero prácticamente el conocimiento era cero, ¿no? Era Yo el me trozo, dediqué claro. a jugar ajedrez y realmente eh, son cosas bastante diferentes, ¿no? Ya de convertirte en un empresario y un emprendedor requiere otro tipo de habilidades, ¿no? Claro. Interesante. Pues en función de esto, vamos a hablar un poco, Lázaro, sobre cómo llegas al ajedrez. Todo el mundo, aquí hay muchas cosas. Yo tengo, Dairon y yo tenemos como un background de preguntas que yo creo que no vamos a poder hacerte todas las preguntas. Y estamos seguros que incluso en la conversación van a surgir otros temas que no estaban dentro de nuestra planificación. Y eso es súper interesante, porque además estamos teniendo esta conversación contigo que, como te dije, hemos tenido la oportunidad de conversar en otro momento y sé que es muy fácil conversar contigo, es muy fácil establecer el diálogo contigo. Quisiera que habláramos un poco acerca de tus inicios en el ajedrez. Una pregunta, porque hay lugares donde dicen que eres de Las Tunas, otros lugares que dicen que eres de Holguín. ¿De dónde es Lázaro Cruzón? ¿Dónde tú naciste? ¿Qué dicen tus actas de nacimiento? Yo nací en Holguín, yo nací en Ok. Holguín. Lo que pasa es que a los 5 años mi mamá se casó con un señor de Las Tunas y ya nos mudamos. Entonces, toda mi carrera ajedrecística la hice en O Las sea, que te formaste como ajedrecista en Las Tunas. Exactamente, sí. Ah, por eso también ellos tienen ese orgullo y te quieren para Sí, ellos. sí, sí, Claro, sí. Diciendo, a mí me pasa igual, porque al final yo nací en la isla de la Juventud, pero todo lo que yo recuerdo fue en Guantánamo. Eso sucede también. Ahora mismo yo busco mi pasaporte, mi carnet de identidad y no aparece Guantánamo, pero yo lo tengo a full dentro. Ah, mira, no sí. sabía ese dato. Yo igual pensaba que habías nacido en Guantánamo. Sí, sí, eso todo el mundo Coincidencia. sí, sí. Ahora no aparece en nada, digo, coño, pero es todo terrible, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero entonces hablemos, Lázaro, Guantánamo era full. hablemos entonces de ese inicio en Las Tunas. ¿Cómo empezaste en esta provincia a desarrollarte en el ajedrez? ¿Cómo surge ese interés por el ajedrez? Para entender un poco también cómo es que se inicia en Cuba una persona a practicar el ajedrez. Bueno, mira, a ver, en mi familia nadie jugaba ajedrez. Yo me mudé para Las Tunas y inevitablemente tengo que hablar de mi infancia, ¿no? Que estuvo marcada por situaciones bastante difíciles económicamente. Éramos 3 hermanos, mi mamá era ama de casa, mi padrastro, yo crecí en un tejar de ladrillo, donde así fabricaban el ladrillo, pero Sí. eso
prácticamente no daba para sostener totalmente la casa económicamente. Estaba iniciando el periodo especial también en esa época. Entonces, a los 7 años, un vecino sacó un juego de ajedrez. Fue la primera vez que tuve contacto con el ajedrez. Y a mí, a mi hermana, que ella tiene 2 años más que yo, él amablemente nos enseñó los movimientos. Digamos que ese fue el primer contacto que yo tuve con el ajedrez. Y me flechó, me gustó, pero hasta ahí ya más nunca pude seguir. A partir de ahí no tenía juego de ajedrez. Y entonces mi mamá más bien quería que no estuviéramos molestando al vecino con ese jueguito. Y entonces hasta ahí, digamos, tuve unos días con 7 años que aprendí lo básico, fue mi primer contacto con el ajedrez, pero no pasó más nada. Entonces a los 9 años, ya en 4º grado, en mi escuela primaria, fueron a impartir clases como parte de la educación física de ajedrez y preguntaron en quién se quería sumar a las clases. Y yo, por supuesto, fue el momento ese, ¿no? Que no me esperaba, llevó el ajedrez de nuevo a mi vida. Y eso fue, ya te digo, un flechazo tan grande que hasta hoy yo no he visto un niño parecido a lo que yo sentía en aquel momento, esa pasión, ese deseo tan grande de dedicarme al ajedrez. No era normal lo que yo estaba dispuesto a hacer y estuve dispuesto a hacer a partir de ese momento por el ajedrez. O sea, un amor. Y al mismo tiempo, yo lo veía, siendo un niño así muy pequeño, dije, esta es mi opción de yo también salir de la situación tan difícil que tenemos económicamente, ¿no? Entonces, en 4º grado, con la ayuda de esa maestra de ajedrez, Margarita, gente que todavía quiero muchísimo y tenemos contacto, da la casualidad, tuve la suerte que su esposo era el comisionado provincial de las Mira turmas. tú, mira tú. Entonces me facilitó también para el próximo año, ya en 5º grado, entrar a la EIDE. A la IDE, claro. Sí, y entonces estuve en la EIDE de Las Tunas 4 años. Desde los inicios, todos mis resultados fueron, o sea, al principal que sorprendieron fue a mí, ¿no? Porque iba a todas mis categorías, los provinciales, los ganaba. En 5º grado, ese año eran los Juegos Escolares 13 y 14, pero yo no tenía edad. Y me pusieron a eliminarme con los muchachos de 13 y 14 y clasifiqué para los Juegos Escolares. O sea, a partir de ahí todo fue acelerando, pero principalmente por ese deseo que yo me comía todos los libros que habían. Las clases realmente pasaron a un segundo plano. A partir de ahí yo iba a la escuela el tiempo que tenía que estar y después era todo el tiempo al ajedrez. Mi mamá en un momento, ya he contado eso, ¿no? Pero es la realidad, estaba preocupada, quería más bien sacarme del ajedrez, buscar psicólogo, porque no era normal, ¿no? Yo me levantaba por la madrugada y me ponía a estudiar. Sí, eso es difícil de explicar y es lo que yo trato de a veces transmitirle a los alumnos y eso, pero eso no es tan fácil. Esa pasión, yo creo que hay cosas que tú puedes inculcar y enseñar, pero hay cosas que yo creo que vienen ya con las que se nace. Exactamente. Entonces, eso me ayudó muchísimo desde 5º grado, que entré en la IDE, estuve 4 años, a crecer bastante, ir ganando competencias, Juegos Escolares. Después, bueno, todo el proceso de la pirámide, estuve en el Cardín después de 3 años. Pero digamos que mis inicios en la IDE, esos 4 años marcaron lo que sería después el futuro. Ya. Es interesante, ¿no? Porque has pasado por un proceso del cual ha pasado la mayoría de los atletas de cualquier otro deporte, pero ustedes siempre de la EIDE, incluso en las escuelas primarias, hemos tenido algunas ajedrecistas como un tipo metódico, el tipo que está todo el tiempo estudiando el movimiento que va a hacer y el que hizo ayer. Eso siempre lo hemos visto así, han sido gente que hemos respetado. ¿Cómo viviste tú esa convivencia de EIDE, ESPA, equipo nacional? Porque fíjate, te estoy conociendo personalmente, no personal, sino hemos estado teniendo ahora mismo esta conversación, pero siempre me ha despertado la curiosidad del pensamiento de la competencia, el pensamiento de la preparación de un ajedrecista de tu nivel, porque al final siempre hemos tenido contacto con atletas de deportes colectivos o de deporte de combate, pero yo no había tenido este contacto con un atleta del deporte ciencia. ¿Cómo fue tu convivencia? EIDE, ESPA Nacional, equipo nacional, cuéntame un poco de eso, porque sería interesante, porque para los que nos siguen ahora mismo y para mí es muy nuevo ahora mismo porque es primera vez, de verdad tengo muchísimo orgullo de estar hablando contigo, cuéntame un poco de eso. A ver, yo creo que siempre la forma que uno lo veía en el mundo del ajedrez, uno era como que
estabas en tu ambiente, pero al mismo tiempo sentías que era algo diferente, ¿no? Porque el ajedrez Sí, no es un deporte físico y mucha gente le sí, cuesta incluso llamar deporte al ajedrez, ¿no? Y sí. sinceramente, en ese mundo de la IDE, sobre todo, a los ajedrecistas nos menospreciaban de cierta forma por eso mismo, porque nos tenían como Hacían personas bullying. media tontas, ¿no? Que no Sí. hacían deporte. Entonces, yo estaba en un albergue ahí con los luchadores, con los judokas, con los Me boxeadores. imagino Y esa de momento estaban convivencia. los blanquitos, estos chiquiticos aquí, que tú Sí. dices, ¿dónde salieron? No, es la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y es complicado, ya te digo, yo creo que yo fui una excepción, pues yo de cierta forma como que me integré fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Y esa amistad con gente fuera del mundo del ajedrez, pero a algunos no les resultaba tan fácil, ¿no? Y incluso llegaba a veces temas de bullying, eso, ¿no? En aquella época ni Por eso remotamente, te pero preguntaba, claro. era No, fuerte claro. con la gente del ajedrez. Ya yo creo que ya una vez que fuimos ya para el Cardín y eso, que ya es otra edad y eso, era Sí, más suave, ¿no? Más serio todo. Pero sobre todo claro. en esa época de IDE y eso, ya te digo, yo pienso que me adapté bastante bien. Siempre uno sentía como que estaba, pero no pertenecías realmente a ese gremio no te lograbas tan integrar. En mi caso creo que fue más fácil, pero muchos yo creo que no. Sí, es una mezcla compleja, te lo digo porque yo lo viví y creo que buscando una cuestión de reciprocidad o de respeto, ¿no? Porque al final de la jornada vamos creciendo y vas madurando con respecto a todo eso, vas respetando cada una de las posiciones, pero en la IDE somos más altrosos y casi siempre somos más agresivos con respecto a las diferencias que pueden haber y yo me imagino que eso lo viviste tú y en el caso nuestro que también lo vivimos de alguna manera, que estábamos en albergues, por ejemplo, en el mismo SEAL, que lo mismo estábamos la gente de lucha, que la gente de judo, la gente de atletismo, o que había un cuarto que era ajedrez o otro de baloncesto y teníamos que estar conviviendo. Al final de la jornada, cuando pasa el curso entero, resulta que somos amigos o que te he visto tantas veces con que sea un hola, ¿cómo estás? O buenos días, te tengo que decir, y esas cosas van también creciendo. A nivel personal. Es súper interesante, ¿no? Interesante ver este tipo de convivencia, pero llega un momento en que te vas a un nivel mayor, a un nivel mayor, y la diferencia muchas veces se ve más grande todavía. Es normal que los atletas, un judoka, un boxeador, o uno de atletismo, o un pesista, que estamos incluso en diferentes sitios. Hay uno que está en el CEAL, el otro está en la escuela de remo, el otro está en el Cerro Pelado. Vas a un juego centroamericano, panamericano, te ves allí, aunque sea te conversa, pero por lo general las competencias de ajedrez no tienen nada que ver con las competencias normales del deporte. ¿Cómo llevaste eso? ¿En qué momento tú sentiste que tú te podías ver con otros atletas? Por ejemplo, yo en el caso mío nunca tuve la posibilidad. Creo que una vez le estaba comentando aquí ahorita que fui a La Habana Libre, que había una competencia, que había no sé cuántos tableros. Yo lamentablemente no tengo dominio. Yo creo que a partir de ahora voy a empezar a preocuparme por mover alguna ficha del ajedrez. Pero siempre estuvo aislado. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque yo viendo un deporte con un poquito más es decir, que tenía más comunicación con otros deportes, porque seguimos en el CEAL o porque teníamos más conexión en el Cerro Pelado. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, bueno, es que tú has marcado ahí algo importante. Motivo de esa diferencia es que el ajedrez no es un deporte olímpico. O sea, el ajedrez tiene sus Mm, competencias, sus olimpiadas y sí, todo aparte. Entonces, de hecho, o sea, yo estuve en el CEAR, pero 3 años de equipo nacional juvenil, pero el equipo nacional de ajedrez no se concentraba en ninguna parte. El en equipo ningún ya sitio, en que ningún no se sitio, veía. ni nada de eso. Entonces, las competencias aparte. No había un lugar específico donde estuviéramos todos, por las características del deporte, solo Ok, eso, ¿no? sí, Eh, sí, yo nunca estuve en unos Juegos Olímpicos. Todo eso hacía ya un poco difícil que se pudiera uno relacionar con la gente del deporte normal. Claro, claro, después de pasar tantos años, sobre todo, por ejemplo, con los atletas de mi provincia, los más destacados que hacían equipo nacional, y eso tenían magníficas relaciones y era más fácil porque nos encontrábamos mucho más en eventos en la claro. provincia y cosas así, ¿no? Pero realmente no éramos parte de ese movimiento, digamos, del deporte. Todo el que estaba, por ejemplo, en el Cerro Pelado, el equipo nacional, estaba Claro. conviviendo ahí a diario, era mucho
mucho más fácil. De hecho, yo estaba pensando si en algún momento eso nos habíamos visto en persona, no estoy Es que yo no recuerdo, yo no lo recuerdo, sí, no recuerdo. Es que era muy y así, difícil, ahora mismo estás diciendo algo, es que sí, no sí. había un espacio donde tú dijeras, Ujú. nos vimos en tal lado. Como a veces tú decías, bueno, nos vimos en la celebración del mejor atleta del año, que reunían a no sé qué, reunían a todos los atletas, es que ni eso, yo creo que ni eso, pero bueno, ya estamos aquí, estamos reuniéndonos y con un buen tema. Es decir, Exactamente. que ya eso, sí, 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 sí. Brusón, yo quería preguntarte algo, porque en todo esto que hemos visto hasta ahora de las diferencias del ajedrez con otro deporte, no es un deporte de contacto físico, o sea, es más bien de una formación intelectual, por llamarlo de alguna manera. La mayoría de la información está, digamos, en internet, se comparte en muchos, o sea, a medida que fue pasando el tiempo, se compartía en foros, en cosas de estas online, ¿no? En el caso de ustedes, en Cuba, sabemos la cantidad de dificultades para el acceso al Internet, que poco a poco se fue mejorando, pero digamos que en los 2000, 2005 no era el nivel no había el nivel de información que puede haber ahora. ¿Cómo vivieron ustedes quizás esas desventajas? En tu caso particular, ¿cuánto te pudo haber afectado? ¿Y cuáles fueron las soluciones que encontraste para conseguir estar al nivel que llegaste? Bueno, eso fue de las cosas más chocantes para nosotros en cuanto al tema de la preparación y poder progresar y seguir. Porque, a ver, yo creo, me atrevo a asegurar que ningún deporte cambió de forma tan drástica con la llegada de la tecnología y la informática como el ajedrez. Probablemente. Tanto así que hoy por hoy se compite más online, mucho más que en vivo, en físico, ¿no? Y yo creo que el ajedrez va hacia eso, hacia el futuro, que prácticamente todo se juega online. Entonces, eh, es un mundo inmenso, o sea, no es solo competencia, formas de estudio, de cursos, de plataformas de juego, que inevitablemente no puedes tú insertarte en eso si no tienes las mejores herramientas, es la realidad, ¿no? Y desde siempre eso nos empezó a chocar en la preparación, a medida que eso fue aumentando, los programas fueron haciéndose cada vez mejores, el ajedrez, el internet que necesitábamos era mucho, mucho mejor. Y sí, digamos que de cierta forma, en algún momento tuvimos ayuda en eso, pero no, ni remotamente era nos fuimos quedando atrás y realmente a partir de, no sabría qué año, pero bueno, yo recuerdo ir a veces en eventos importantes o cosas que tenía que bajar, de tener que ir al Coiba ahí a pagar en el lobby el internet aquel carísimo porque no tenía opción y así era durísimo porque es que es como, ¿sabes? No sé qué ejemplo ponerte, pero es como tú empezar un combate de judo, pero ya tú tienes 2 o 3 puntos menos que tienes que Claro, recuperar. claro. Así O sea, era que la vas con desventaja, desde que exacto, empiezas vas con Sí. una desventaja. ventaja inmensa. Sí, 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 porque hacía falta un internet bueno y por los motivos que sean no lo teníamos. Entonces esa era una lucha constante que no era un capricho, no era un lujo. En el caso de nosotros era necesario para la preparación. Era un medio, era un medio. Al Sí, sí, final sí, se sí, hace un exacto. medio, se hace un Sí, porque medio. ya te digo, el ajedrez de hoy se juega con las mismas reglas que jugaba Capablanca hace 100 años, pero la forma de verlo y de prepararse y de entenderlo y todo no tienen absolutamente nada que ver. O sea, no, si tú no Es tienes decir, que hay que ir adaptándose. Sí, sí, No, es sí, que ha sí, sí. evolucionado. Sí, sí. Todo está ahí en las redes. Por ejemplo, ahora mismo aquí en San Luis, donde vivo, se está jugando un torneo que está el campeón del mundo, los mejores del mundo. Pero eso ya lo puede ver, eso se está transmitiendo online, tú no tienes que estar ahí. Antes eso no existía. Antes se jugaba, por ejemplo, un torneo y tú tenías que esperar que pasara, se publicara meses, por ejemplo, días, Claro. en fin. Hoy tú estás en constante ahí contacto con todo lo que sale de ajedrez. Hoy si el campeón del mundo de India saca un curso, una clase, eso te llega a ti al momento. Pero si no tienes los medios, estás mal, ¿sabes? No, estás atrasado. Ven acá, teniendo en cuenta esas dificultades, entonces, ¿cómo era la preparación física y mental entonces que tenían ustedes al nivel que estaban cuando competían por Cuba para una competencia de esa durísima que tenían ustedes? Porque al final se tenían que medir con gente que les daba igual si tú tenías corriente, si no tenías internet o si tenías 400 problemas en la tuna. ¿Cómo tú te podías concentrar? ¿Cómo encontrabas esa motivación para poder seguir con esos puntos Elo y sobre todo, como decía yo, que salía todos los días en la televisión? Cuéntame un poco eso. Yo creo que era ese deseo de hacerlo bien y poner tus metas por encima de todo eso, sobreponerte, ¿no?
por ejemplo, en algunos momentos, preparaciones así específicas, cuando íbamos para las Olimpiadas, nos reuníamos en la UCI y ahí nos facilitaban un internet bueno por unos días. Entonces, ahí digamos que hacíamos un intensivo bastante fuerte. Lo típico, siempre el deportista cubano buscando forma de meter cabeza Sí, y nosotros damos la excepción. Pero era eso, yo creo que ese deseo de hacerlo bien, uno está bastante joven, crees te puedes comer al mundo, que no importa claro. lo que pase, ni nada de eso, y entonces pasaba eso, yo creo que uno se sobreponía y a pesar de que era consciente, ¿no? Que ya ibas con desventaja, yo creo que Sí, nosotros le metíamos bien duro ahí el pecho, había deseo de hacerlo bien y motivación, y eso estaba por encima de todo. Y claro, digamos, no es que no pudieras prepararte, ¿no? Pero sí claro. estabas en desventaja, pero siempre podías hacer tus cosas. Entonces, bueno, en vez de trabajar 3 horas, sé que tengo que trabajar 6 porque no voy a poder jugar online unas partidas, no voy a poder, digamos, contactarme a lo mejor con un colega para compartir ideas y eso, pero Claro. voy entonces a trabajar con el que está en Cuba y voy a trabajar muchas más horas de las que debo. Y yo creo que así yo creo que era que lográbamos. Nosotros, ya te digo, con todas esas condiciones, 2 veces quedamos en séptimo lugar en las Olimpiadas. Sí, sí, sí. Eso era, o sea, por Era equipo brutal, en brutal. la élite. Sí, 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 sí. Y ahora que mencionas que en 2 ocasiones quedaron en séptimo lugar, vamos a hablar específicamente porque en estas Olimpiadas, estas competencias por equipo, Cuba logró llegó un momento en que teníamos muy buena representación masculina y femenina. O sea, que teníamos varios ajedrecistas en el top, ¿no? Que podían batirse con los mejores del mundo y podían ganar, podían perder. Y cuando hacían tabla, o sea, tú decías, hacer tablas con este que es un animal, pues realmente era como ganar, ¿no? Sobre todo porque la gente en Cuba entiende la preparación y digamos, las limitaciones, más que todo tecnológicas que tenían en el país. Y aunque muchas veces el INDER, como agente rector, decía sí, tienen todas las condiciones, pues no es lo mismo tener las condiciones 3 días antes de la competencia que estar todo un año o todo un ciclo preparándote con todas las condiciones. Entonces, háblame del equipo que ustedes lograron tener, de ese conjunto entre hombres y mujeres que se batían en estas grandes competencias y que, bueno, lograron tener estos resultados como tú mencionabas ahora mismo. Sí, yo creo que ya yo las últimas Olimpiadas que participé fue en el 2016 y es el último séptimo lugar que quedamos fue justo en el 2014. Unos años antes, yo creo que incluso el femenino quedó en cuarto lugar en una Olimpiada. Yo creo Wow. que se dio una combinación ahí de varios factores. Esa generación del equipo de nosotros, que teníamos más o menos las mismas edades, unos más, otros menos, Lenier, Junieki Quesada, Yuri González, éramos en ese momento, o sea, fuertes grandes maestros que unidos, integrados en el equipo, daba esa fuerza de poder hacerle cara a equipos de la élite, ¿no? Los rusos, los chinos y eso. Y entonces eso pasó también con el femenino. Se reunieron varias chicas y jóvenes con bastante deseo. Yo creo que motivó también el hecho que en ese momento los entrenadores de los equipos nacionales eran los grandes maestros Walter Arencibia, Vera, que tenían Sí. muchísima experiencia también y aportaron muchísimo en esa época. Entonces, toda esa combinación de factores yo creo que llevó a que esa generación en esos torneos lográramos los resultados que logramos. Interesante, interesante, porque es una anécdota que llevó a Cuba a la élite del ajedrez. Pero, ¿qué relación se sentía ahí entre ustedes y el INDE? Porque siempre se habla, ¿no? De que la gente tiene sus desavenencias, sus situaciones, porque como las tuve yo, como las tuvieron mucha gente. En ese sentido, ¿qué anécdota tienes tú con respecto al INDE? Porque al final siempre hablan de lo bueno y bonito que fue cuando uno tiene el resultado, pero las guerras y las vicisitudes que se viven, muchas veces uno dice, mira, yo no quiero ni sentirme mal, porque ya me sentí mal una vez cuando la viví. Yo no quiero volver a cargarme cuando aquella vez no tenía agua o aquella vez no tenía internet y tuve que fajarme con fulano. ¿Tienes alguna anécdota de esa con respecto
a lo que es el movimiento, porque al final ustedes han estado en su espacio, siempre han estado en un espacio que han sido, por lo general, creado por ustedes mismos. ¿Qué impacto tuvo el INDER ahí? Es decir, en apoyo o simplemente... A ver, yo te digo como yo lo veo. El ajedrez realmente para mí, y sobre todo cuando lo analizo ahora, y pienso en aquella época porque tenía, ya te digo, colegas, amigos, hermanos de otros deportes y sabía más o menos cómo era la vida de ellos. El ajedrez, nosotros éramos una élite, realmente. Sí, Una sí, élite sí. económica y una élite que no nos subordinábamos a la mayoría de A las nadie. reglas que se subordinaban los demás. Hay que estar claro porque esa es la realidad, ¿sabes? Vale. Digamos, el ajedrez siempre se pagó en efectivo y Sí, nosotros cogíamos esos premios. O sea, sí. y esas situaciones y broncas que hubo, yo puedo decir que casi siempre la ganó el ajedrez. Teníamos varias herramientas fuertes. Por ejemplo, Silvino García, el gran maestro, el primer gran maestro de Cuba, es una figura, Sí. además del deporte, que políticamente tenía muchos contactos, lo conocían todo el mundo, y él nos representaba en todas esas situaciones, tensiones, porque siempre se estaba buscando hasta qué punto el ajedrecista tenía que entregar un % de su dinero, cuál por ciento nos quedábamos nosotros. Nosotros nos defendíamos que teníamos que costearnos las computadoras, los libros que eran carísimos. Esa situación siempre estuvo. Y yo creo que el ajedrez casi siempre salió victorioso en esta tensión y nosotros sabíamos, por ejemplo, escuchábamos de los deportistas, los de atletismo, los de voleibol, todos los problemas que había y situaciones Sí, con sí, los temas claro. económicos. Claro. Entonces, mayormente yo creo que el ajedrez en ese aspecto, ya te digo, no estábamos en ningún centro tampoco, no teníamos, yo estaba mucho más cómodo en mi casa, por ejemplo, que en cualquier parte por Claro. ahí, ¿no? Ustedes eran No autosuficientes. seguíamos, exactamente, no seguíamos Claro. las reglas que seguía la mayoría del deporte. Ya una vez que yo logré cierto nivel, entonces era lo otro. A mí me invitaban a los torneos y me lo pagaban todo. Me Claro. pagaban, ya te digo, estadía, pasaje. El INDE nada me autorizaba el permiso para ir, pero me lo pagaban Claro. todo. Entonces era muy fácil para ellos decir que se vaya este. Yo realmente a veces no viajaba porque no quería. Claro. ¿Sabes? Yo nunca tuve, sinceramente te lo digo, porque yo no estoy criticándolo, es la realidad. No. Yo no tuve que vender un mono deportivo que lo veo súper justificado para el que tenía que en la lucha. Yo sé porque tú hablas con la gente, ¿sabes? Esa era Claro. la realidad, porque había otros deportes que no tenían el poder adquisitivo de los ajedrecistas, es la realidad. La mayoría. No, es que viéndolo desde ese punto de vista, el ajedrez fue el primer deporte que cuando se hizo la transición, que empezó Cuba a ir incluyendo deportistas en diferentes Clubes. eventos profesionales, en clubes y tal, ya el ajedrez estaba profesionalizado, Ya estaba, ¿sabes? ¿no? Sí, Porque claro. ellos tenían sus eventos, como decía Lázaro, por invitación, le pagaban todo, pero claramente porque Cuba no tenía que hacer una inversión para esto. O sea, básicamente estaban incluidos en todos estos eventos y ellos no tenían un gasto. Como decía Lázaro, te doy la autorización, me representas, pero no tengo que estar invirtiendo. Que muchas veces era el problema con los demás deportes. Exactamente, por ejemplo, también no éramos, o sea, el equipo nosotros era cuando íbamos a las Olimpiadas, pero es un deporte individual también, no había que salir en delegación obligatoriamente. Ahora, para responder completa la pregunta, las broncas sí, claro que siempre las hubo, porque por ejemplo, para mantener ese estatus no fue fácil, hubo muchas tensiones siempre, el tema del internet fue durísimo, que al final un internet bueno yo nunca pude lograr del que necesitaba, por ejemplo. Yo recuerdo ir bastante al INDER, hablar y ese tema no siempre hubo problema. Al final tú de cierta forma también dependías, ¿no? Recuerdo, sí, molestias, que tuve entrevistas con diferentes presidentes, porque yo también, yo nunca fui alguien así de bajar la cabeza, ¿no? Yo cuando sentía que había algo injusto, yo daba la pelea. Y me acuerdo reuniones con Cristian en aquel momento, por cosas que yo veía injustas con el tema del ajedrez, yo no me quedaba callado nunca. Eso está súper... es que imagínate tú, a mí también me pasó. Lo que pasa es que mi deporte es más complejo. Y al final de la jornada, siempre como es una estructura más global, al final siempre tienes que depender de del otro, y eso tiende a ser un poco distorsionado, ¿no? Ahorita, Kiara decía algo, ¿no? Acerca de esa independencia que se logra dentro del propio deporte y tal. Y que, por supuesto, eso es un momento en que Lázaro
se va para Estados Unidos. Es decir, Lázaro se despide de esa estructura que te da ciertas libertades y que creo que en algún momento se habló, bueno, Lázaro o los ajedrecistas que no están viviendo en Cuba o no nos van a representar en ninguna competencia, una película esa, oí algo global. No sé si tú pudieras profundizar un poquitico más ese tema. Eso ha pasado con muchísimos atletas, con muchísima gente, pero bueno, en el caso tuyo, que por supuesto siempre hemos tenido ese dogma complicado de que yo vivo en Estados Unidos o yo vivo en Cuba, o cómo tú llevaste esa parte, sobre todo que ahora mismo estamos con esos sentimientos encontrados o divididos, que si vivo en Cuba, que si vivo aquí, que si tú representas a fulana o que si tú representas a ciclana. ¿Cómo tú llevas esa parte? Bueno, a ver, ahí tengo que hacerte un poco de historia, ¿no? Lo primero es decir que parte también de lo otro es que yo pienso que la institución del INDER, más allá de todos los temas políticos, ha cometido una cantidad de errores impresionantes Sí, que un estamos día claros. eso se va Alguien tiene que tenerlo escrito por sí, algún sí, lado. hacer la historia real porque Sí, 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 sí. peor imposible. Yo estaba oyendo la entrevista de Simón y yo recuerdo todo, bueno, uno siempre escuchaba y lo tuyo también y Claro. todos esos temas. Y esa brutalidad, porque no sé cómo describirlo, de tú ser tan rígido y no darle opción a los deportistas, que al final terminas haciéndolo en situaciones peores, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tú te tuviste que pasar tantos años diciendo que los deportistas no podían ir a jugar afuera, ganar su dinero y venir para Cuba, cobrarle un impuesto como hace todo el mundo Todo el y mundo lo ya hace. no pasa nada, mientras Claro. tú sigas representando. Ahora, y miles de cosas prefirieron que todos los deportistas se fueran y no darle esa opción. Mira, que se quiera ir completo, que se vaya, no pasa nada, pero el que quiera, Ya ¿sabe? está. Mantener la relación. Entonces, eso fue una brutalidad enorme. Ahora, en el punto en que yo decido irme, yo no me fui porque tenía un problema serio, yo quizás estaba dentro de los mejores momentos de tu vida. pensaba yo, ¿no? Yo tenía Sí. mi casa, yo me sentía hasta cierto punto bien, económicamente no tenía ningún problema, pero hubo una combinación de factores. Yo me estaba sintiendo incómodo porque yo soy una persona inquieta, me gusta progresar, aprender, ¿sabes? Y yo sentía que tenía ya un techo ahí demasiado cerca, ¿no? Tuve un niño pequeño, entonces eso también a veces yo decía, bueno, hoy voy a entrenar, a estudiar ajedrez 6 horas, por ejemplo, y salía a comprar pañales y las compotas en un carro en La Habana con dinero. Sí. Y me pasaba 5 horas y yo decía, ¿en serio? Yo he estado 5 horas dando vueltas buscando los pañales. Perdiendo Entonces, o si 5 me voy horas. a pasar, tengo que hacer una actividad con el internet y tengo que ir para el Coiba a pagarlo carísimo. Entonces, todas esas cosas, porque yo ya te digo, yo nunca pensé irme de Cuba. Yo siempre decía que yo no me iba de Cuba. Yo estuve casado anteriormente con una venezolana, tengo un hijo que es venezolano, y yo pasaba tiempo en Venezuela, pero yo nunca pensé en quedarme, no lo sentía necesario y no lo iba a hacer. Esa siempre fue mi posición. Yo viajo, lo que sea, pero yo regreso a Cuba. Pero bueno, uno con la edad va cambiando, ¿no? Su forma de ver la Claro. vida y todo eso. Entonces, anterior a mí, ya se habían quedado Lenier, había salido Junieski de Cuba, por las razones que sean, ¿no? Entonces yo recuerdo, yo hablando con el comisionado, yo quería abogar porque se llegara a un acuerdo, porque yo, por otras conversaciones con ellos, yo sentía que si todo se acomodaba, ellos podían jugar, seguir representando a Cuba, aunque no estuvieran residiendo ahí. Esa era mi idea. Tu Entonces, sueño, cuando yo, claro. exactamente, está esto un poco enredado, pero es más o menos para que entiendas por dónde va la cosa, ¿no? Cuando yo decido irme, yo no quería irme para cualquier parte ni así de cualquier forma. Me aparece la oportunidad de venir a representar una universidad y con mi familia acá en Estados Unidos. Yo tenía visa, ya yo había venido a Estados Unidos una pila de veces, yo, ¿sabes? No tenía visa para España, yo viajaba, no tenía ningún problema. Entonces, pero me aparece esta opción atractiva de crecimiento, súper atractiva, de no claro. Exactamente. Y entonces, en una conversación con un amigo, uno de estos que ya me acuerdo que me dijo, compadre, ¿cómo tú te ves dentro de 10 años en Cuba? Esa es mi pregunta favorita. En ese momento me dio risa, pero después me pasé pensando tú... en esa pregunta demasiado. Yo dije, claro, fuerte. Ya yo no veo avance aquí. Y entonces decidí, como podía salir con mi familia al venir a representar la universidad, digo, esta es mi oportunidad. Yo voy a probar porque no pasa nada. En el peor caso, viro para atrás. Claro. Le dejé una carta al comisionado explicándole todo lo que yo quería hacer y con la intención de, digo, bueno, este es el momento de que echen la pelea
y los ajedrecistas, los mejores de Cuba que estamos fuera, seguir representando a Cuba. Esa era mi idea, ¿sabes? Yo residir en los Estados Unidos, tener mis compromisos con la universidad, pero al mismo tiempo seguir jugando por Cuba y todo eso. Entonces, ese fue mi, digamos, el momento de quiebre. Yo salí, sabía que había riesgo en el sentido que sabía que podían decir que no, pero lo veía tan terco, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que ellos no busquen la forma de buscar a Lenier, a mí, a Junieski, integrarnos, seguir integrándonos en el equipo Cuba? Claro. Era una cuestión de conversarlo, ser flexible y a ver, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú me vas a dar y qué yo te voy a dar? Claro. Ese era mi plan, pero todo eso enseguida se derrumbó. Es lamentable. Porque no. Ellos enseguida lo que dijeron que yo era un disciplinado, que tenía que regresar para Cuba, todas estas cosas. Y ahí empezó un tema de acusaciones, de falsedades que escribieron y cosas. Entonces eso me molestó ya demasiado. Y yo decidí entonces, bueno, si eso es lo que ustedes piensan, yo sigo mi camino y no voy para atrás. Ya yo tomé la decisión y... Es una pena porque incluso teniendo voluntades, porque además queremos todo, a ver, representar a Cuba, queremos todo, ya te formé, ya me pasé todos esos años en la EIDE, en el Cardín, al final pasé todo el trabajo, pero aún así quiero seguirte representando, fíjate, yo quiero seguir estando aquí porque al final no me quedé, simplemente es una decisión que me llegó una beca con mi familia que me interesa porque es crecimiento personal y voy a seguirte representando. Pero imagínate tú, es que a veces, como tú dices, cuando hay tercos dirigiendo los procesos, ¿qué tipo de resultados podemos tener? Como, imagínate tú. Yo lo veía tan obvio que digo, pues claro, si yo, por ejemplo, soy eso, el comisionado, soy alguien del INDER, yo haría lo posible por mantener a esa gente, ¿no? Y en aquel momento, ya te digo, sí había una voluntad honesta, que ese fue mi... Y eran personas muy cercanas a mí, yo tenía las mejores relaciones con el capitán del equipo, era como mi hermano, mi amigo, el comisionado, gente que me conocía a mí de toda la vida, ¿sabes? Sabe Sí. de cuáles eran mis intenciones y mis deseos, pero bueno, eso fue, ya te digo, en aquel momento, de aquella época para acá, eso fue 2018, disculpa. ¿Quién queda? Ya han cambiado muchas cosas en mí también, de forma de ver la vida, de ver la situación con Cuba, entonces, o sea, esa es una página pasada que tenía que pasar, pero bueno. Yo recuerdo, tú mencionabas que antes que tú ya había salido Lenier, bueno, había salido Junieski Quesada, o sea que poco a poco se fue, digamos, desmembrando esa base del ajedrez en Cuba, que eran lo que más valía y brillaba en cuanto al deporte de ciencia. Pero recuerdo que el INDER, siempre en ese ansia de justificar o de dar una explicación que muchas veces no es la real, en varios momentos hablaba de Lázaro, o sea, en el momento que ya tú no estás en Cuba, habló o se emitieron criterios de que eras un indisciplinado, de que habías cometido ciertas cuestiones. Digo esto porque a nivel de medios se manejaba esto, incluso hubo momentos en que se habló de situaciones con el alcohol, cosas así como para justificar o para cargar la culpa sobre ti por la decisión que habías tomado. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué pasó realmente? Porque este es un programa en el que nosotros siempre decimos, venimos a contar la verdad y queremos saber la verdad, qué había detrás de esas declaraciones, si había un tanto de realidad. Ya nos comentaste un poco que eras irreverente, que no te quedabas callado cuando sentías que había algo que se estaba haciendo mal y defendías tus ideas. Cuéntanos un poco de cómo viviste ese proceso, porque siempre que alguien se va, hay como una arremetida, ¿no? Porque abandonaste el sistema deportivo cubano, entonces ellos tienen que defender su posición y contrarrestar lo que tú puedas haber dicho o puedas haber hecho. Bueno, a ver, ya te digo, yo siempre tuve mi conciencia tranquila. Hay una frase que yo se la escuché a Jan Padrón, pero no sé realmente de quién es, que dice que el comunismo es el sistema donde nadie sabe el pasado que le espera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo entendí rápido fue que una vez que tú sales de Cuba y no le eres, déjame ver si encuentro la palabra,
funcional a ellos, a ese sistema, tú te conviertes en un enemigo. No importa quién tú seas. La historia te lo va a demostrar. Tú lo vas a aprender a las buenas o a las malas. Ese es mi criterio. Entonces, a mí me atacaron de todas las formas posibles. No es menos cierto, eso es, digamos, no es ningún secreto, que yo en una etapa de mi vida tuve ciertos problemas con el alcohol, en el sentido de que siendo muy joven, haber logrado tantas cosas en el deporte, en mi vida, en un momento determinado me descarrilé, vamos a decirlo así, ¿no? Y fueron cosas que yo rápidamente intenté corregir, tuve ayuda profesional y esas cosas que de cierta forma, no es que sea un secreto, pero son cosas personales Claro, que no tenían tuyo, absolutamente nada que ver con eso, ¿sabes? Eso, incluso son cosas que habían pasado años antes, ¿sabes? Muchos años antes. Entonces, usar ese tipo de mutilación a la personalidad, cuando estamos hablando de datos, de cosas, de hechos importantes que no tenían nada que ver con eso, más que hablar de mí, habla de ellos, ¿no? De cómo tú llegas a esas cosas. Y a mí también me molestó el doble porque personas cercanas a mí, muy cercanas a mí, amigos grandes míos, se prestaron para esa falsedad, ¿no? Y ese ataque personal. Entonces, yo lo que hice fue defenderme, responder en todo momento. Yo nunca me quedé callado porque yo estaba luchando con la verdad y me dolió sobre todo eso, ¿no? Después de yo salir dispuesto a hacer muchas cosas para seguir representando el equipo Cuba, ¿no? Y el ajedrez cubano. Entonces, eso fue lo que pasó, ya te digo, para responder totalmente a tu pregunta. O sea, algo de verdad que pasó en mi carrera, en mi vida personal, sí pasó con el tema del alcohol en los años 2000. Y yo tuve ayuda y creo que fue un problema que logré salir adelante, ¿no? En eso. Pero bueno, estamos hablando del 2018, más de la cantidad de años que un hacía montón de y que años tener después. que recurrir a eso cuando no había de eso absolutamente nada, nada en el momento que se dio eso, ¿sabes? Claro, es que utilizan Sí, cualquier herramienta que definitivamente. encuentran. Sí, el ataque personal porque no pueden rebatirte con datos, con cosas lógicas y coherentes. Y lo más triste es algo que a mí siempre me gusta recalcar porque es algo que se ha repetido. Es una historia que se repite una y otra vez con muchos deportistas y es como tú dices, ok, yo no voy a vivir en Cuba por las razones que sea. Yo sé que hay incluso deportistas que estaban casados con, en el caso hombres, ¿no? Que estaban casados con mujeres que no eran cubanas y dijeron, mira, yo voy a hacer mi familia, voy a estar con mi familia, pero quiero seguir representando a Cuba y no le dieron la oportunidad. Entonces, lo más triste para mí en este caso es cómo incluso sabiendo que tú tienes un interés de honrar ese compromiso con tu país, ellos te rechazan y luego tratan de mutilar tu historia. Y esto ha pasado con la mayoría de los que han estado en el primer nivel y que han decidido tomar otro camino, pues sencillamente le han cerrado las puertas. Y la historia reciente ha demostrado cómo después son ellos quienes necesitan de todos esos que se fueron o que decidieron cambiar, darle un rumbo diferente a su vida, pero que nunca salió de ellos el aquello de representar a su país. Porque no todas las historias terminaron como la de Simón, en la que Simón abogó por algo, se demoraron muchísimo, pero en definitiva hubo un resultado y hoy Simón puede retirarse tranquilo, con su conciencia tranquila, de decir, bueno, seguir representando a mi país, que era lo que siempre quise hacer. No todo el mundo tiene esta oportunidad, incluso hubo quienes se cansaron y ya hoy están totalmente en contra de hacerlo. O sea, aunque me den la oportunidad, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo esperé demasiado tiempo. Es un tema muy caliente porque al final no puedes sacar la cuenta de cuántos tienes que lo pudieron hacer, sino cuánto perdiste en el tiempo. Y ahorita Lázaro hablaba de una cosa. Hoy tú tienes toda la disposición de hacerlo, pero ¿cuántos atletas tenemos en realidad? Porque ve, nosotros sabemos que en Cuba hay muchísimo talento. En todos los deportes siempre va a haber talento. Es el hambre, aquella que tú tenías en la tuna, tú y la mayoría que hemos pasado por ese proceso, que teníamos el hambre, el ansia de llegar, de buscar alternativas para sacar nuestras familias adelante. Pero también han ido cambiando un montón. Ya, por ejemplo, hemos estado hablando muchísimo del béisbol y vamos a ir hablando del béisbol porque al final también sucede. Hay un montón de muchachitos que tienen 15, 16 años que están ahora mismo en República Dominicana, que no llegan ni siquiera al 15, 16 como fuimos nosotros. Ni siquiera van a los juegos escolares, ¿sabes? Simplemente ya tú tienes un medio, tú sabes batear, tú sabes coger,
vamos para Dominicana y vamos a prepararte ahí para ver si nosotros la chocamos, como se dice. Voy a ver si yo la choco y busco un par de lucas grandes, como se dice vulgarmente. ¿Me entiendes? Y entonces, al final seguimos formando, porque al final se sigue formando, pero ya ese incentivo que se ha tenido por esto mismo, porque al final es una trayectoria. Tú estás hablando, mira lo que te sucedió a ti en el 2000 y te lo estaban sacando en el 2018 todavía. ¿Me entiendes? Que son cosas que no te lo dicen, pero lo tienen ahí, lo tienen ahí. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir porque al final la visión va cambiando y sobre todo vamos intentando aprender con todo lo que nos sucede. Yo tenía una pregunta súper interesante. Nosotros, ahorita tú hablabas de esos grandes maestros que ha tenido Cuba, la mayoría de ellos han sido compañeros tuyos de equipo. ¿Cómo es tu relación con ellos? Por ejemplo, con Quesada o con Lenier. ¿Cómo se llevó la rivalidad? Porque al final es un deporte, es el deporte ciencia, pero también se siente el impacto de la rivalidad. ¿Cómo era la relación de ustedes? Bueno, a ver, yo te puedo decir que la relación siempre ha sido las mejores, ¿sabes? Mm. Nosotros desde jovencito empezamos a competir juntos, Sí, siendo contrincantes en los juegos escolares, 13 y 14, 15 y 16, juveniles, después el Nacional de Mayores. Pero al mismo tiempo viajábamos todo el tiempo juntos. Entonces, sí, se fue superior, ¿no? Ese hecho de compartir como amigos entre varios, ¿no? No solo yo con Leinier, con Yunieki, con Yuri, con los sí, demás. Siempre fueron las mejores relaciones. Ya te digo, yo creo que también ayudaba, como por ejemplo el caso mío y de Lenier, que es el más conocido, ¿no? La rivalidad más claro, así. sí, Y nosotros no estamos compitiendo, por ejemplo, es como dos boxeadores en una división, que sabe que claro, va a ir uno solo. Entonces, ¿sabes lo que digo? Si él me sí, ganaba a mí, él no me estaba quitando nada. O si yo le ganaba a él claro, en un torneo, él no me estaba desplazando. Él no se claro. estaba, ¿sabes?, interponiendo en mi camino. Y yo creo que eso fue importante. Fue importante también nuestras personalidades también, porque yo creo que analizándolo así, la mayoría no éramos personas extremadamente competitivas, ¿sabes? Yo quería hacerlo bien, pero no era personal contra nadie. Y, digamos, yo siempre tuve eso de que yo quería mejorar yo como atleta y quien estuviera enfrente a mí Ah, jugando era, ¿sabes? sí, No era realmente importante. Yo creo que todos esos factores hicieron posible, ¿no? De que, o sea, que la rivalidad sí la hubo, sobre todo, por sí, ejemplo, cuando claro, estábamos discutiendo campeonatos nacionales, era fuerte porque claro, al final el campeón iba a ser uno, ¿no? Y la prensa claro. también gozaba con eso Influía, y claro. le metió bien incentivo. Me acuerdo, por ejemplo, en Santa Clara, que eran casi todos los nacionales, eso, los salones aquellos, Sí, la gente se subía arriba a las mesas, porque a veces íbamos a los desempates en partidas rápidas, que son mucho más dinámicas y mucho dinámica, más. sí, Y es más fácil para la gente entenderlo, porque realmente ese problema del ajedrez, que el que no sabe, no se va a pasar ahí 2 horas viendo dos tipos ahí claro, pensando, ¿no? claro, Pero las claro. partidas rápidas tienen eso, ¿no? Que son mucho más atractivas. Entonces yo creo que todo eso hizo que el ambiente era buenísimo siempre y más allá de eso, de los duelos y las partidas, las relaciones fueron bastante buenas. Y Qué ahora que bueno. tú hablas de eso, de cómo se vivía esa rivalidad, yo sí recuerdo más, por ejemplo, en La Habana, Dairon mencionaba el caso de estos eventos que se hacían en La Habana Libre, que eran como multitudinarios, ¿no? Eran Sí, muchos tablero. juegos, La tableros simultánea. a la misma, la simultánea, grandes Sí, simultáneas. Y fue un tiempo en el que el Capablanca era un evento súper competitivo, que todas las miradas estaban sobre el ajedrez. Yo creo que fue un momento en que, o sea, en ese tiempo que estuvieron todos ustedes, en el que las atenciones, incluso de las personas que no les gustaba o que no sabían de ajedrez, pues estaban pensando, o se está haciendo tal evento, te y estaban interesaban, claro. pensando, interesados en el ajedrez. Viendo eso, lo que pasó después de que la mayoría de los líderes se van y lo que se está viviendo hoy, ¿qué crees del ajedrez cubano? ¿Qué crees de, si estás al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo hoy? Incluso cuando estamos fuera, perdemos un poquito el contacto con lo que está sucediendo dentro, pero tú que sí sigues el mundo del ajedrez, que estás pendiente de quién sale, de quién tiene mejor elo y este tipo de cosas, ¿cómo tú ves o cómo diferencias aquel tiempo de lo que se está viviendo hoy con el ajedrez cubano? A ver, déjame
hacer igual un poquito de historia. Primero decirte que el ajedrez en Cuba no surgió a partir del 59 y que siempre hubo una tradición ajedrecística en Cuba. Que la llegada de nosotros, digamos, la incentivó mucho más y por supuesto los medios, el internet y todo, pero, o sea, Capablanca es cubano. Capablanca nació en 1888 y él pasó mayor parte de su vida en Estados Unidos viviendo, pero él contribuyó mucho al desarrollo del ajedrez cubano. Se hacían torneos importantes en Cuba. Interesante ese dato, ¿no? Matches por el campeonato del mundo, cuando eso era uno de los principales acontecimientos deportivos, se hicieron en Cuba. Había un club, el Club de Ajedrez de La Habana, varios historiadores han hablado de esto, era súper famoso, de los más famosos del mundo. O sea, había una tradición ajedrecística. Después de Capablanca muere, surgen, incluso Capablanca fue una olimpiada en Buenos Aires, 1939, pero había un equipo cubano, él ganó la medalla de oro y gente que jugaba al ajedrez. O sea, había una tradición ajedrecística antes del 59, incentivado principalmente, pienso yo, por el tema del Club Capablanca y del Club de La Habana y la fuerza de la figura de Capablanca. De Capablanca, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, la gente era ajedrecista, tenía afición por el ajedrez. Entonces, claro, con la llegada de esto, o sea, digamos de nosotros, antes igual habían grandes maestros y desarrollos, pero yo creo que eso fue un momento, digamos, cumbre ahí del ajedrez cubano. La llegada, ya te digo, no solo mía y de Lenier, sino esa generación, realmente que logramos buenísimos resultados. Claro. Todo eso se benefició. Fue una época que quizás las condiciones económicas no estaban tan duras. Y entonces todavía, por ejemplo, la tradición esa de la cantidad de entrenadores buenísimos que habían en la base, cuando yo estuve en la EI de esas épocas, esos entrenadores todo eso se fue perdiendo. Es que yo creo que, a ver, el ajedrez hoy, el deporte cubano, pero bueno, si lo podemos dejar en el ajedrez, que es digamos, el campo que yo conozco, es una representación de lo que está pasando en Cuba, del deterioro tan grande que hay, ¿sabes? Claro. De la desmotivación, de las dificultades tan fuertes económicas y de todos los sentidos, ¿sabes? Yo creo que no está bien, por supuesto, que es imposible que los jugadores que tenemos hoy, los resultados sean mucho peor que quizás de la historia. Es triste, ¿no? Porque me duele, ya te digo, yo no estoy diciendo esto en modo de denigrar a nadie, ni nada de eso, claro. son los hechos, ¿no? Se ha perdido todo eso, pero es un reflejo de lo que está pasando con la sociedad cubana y con el deterioro que hay en tantos temas en Cuba. Es la realidad. Creo que no es ningún secreto, ¿no? Que la situación en Cuba está demasiado dura en todos los sentidos y, por supuesto, el deporte va a ser siempre una cadena de las más flojas, por donde se va a reventar más fácil la cosa, porque no es algo, digamos, necesario, ¿no? Ya te digo, así es como yo lo veo. Creo que van a pasar muchos años para que se recupere eso. No veo forma de que vuelvan esos momentos nuevamente, ¿no? Porque no solo nos fuimos o sea, si tú haces un listado, no sé, de los 20 mejores ajedrecistas de Cuba, 18 estamos fuera de Cuba, pero posiblemente sea parecido en todos los deportes. Entonces, hay algo más profundo ahí que hay que preguntarse, ¿qué está pasando, no? O sea, yo lo digo de forma retórica porque me parece que yo sé lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Lázaro? Hermano, que Cuba es un sistema que dio todo lo que iba a dar, pero que ha fracasado en lo político, en lo social, en todos esos sentidos. Porque al final, mira, Israel Rojas, el otro día en una entrevista, no sé si ustedes la vieron, él le preguntaron, la última pregunta que le preguntaron, le dijeron, ¿qué tú desearías para Cuba? Y él dijo desarrollo. En la joven Cuba creo que fue. Ajá, él dijo desarrollo. Una palabra, dime una palabra que tú desearías para Cuba, desarrollo. Ahora, eso es muy interesante porque, claro, ¿quién no quiere desarrollo para tu país? Claro. Ahora, no existe en el planeta Tierra una sociedad que se haya desarrollado plenamente económicamente sin aplicar las políticas de libre mercado. No hay un ejemplo que sea un éxito económico sin aplicar políticas de libre mercado. Capitalismo, libre mercado, llámale como tú quieras. Y no hay un ejemplo en el planeta Tierra que se haya desarrollado políticamente, socialmente y económicamente sin que haya aplicado libre mercado y democracia. ¿Qué cosa es democracia? Es pluripartidismo, libertad de prensa, libertad de asociación, que la gente pueda elegir su representante cada cierto tiempo, libertad.
¿Y qué cosa es libre mercado? Respeto a la propiedad privada, incentivo para la gente. Tú no puedes mutilar el emprendimiento, todas esas Sí, claro. cosas. Entonces, ese centralismo, esa ideología de controlar todo, mi hermano, eso fracasó. Triste, pero es así. Eso es lo que le pasa a Cuba. Cuba está enferma de algo que ya se sabe que no tiene solución. Porque la economía cubana, la economía se rige por números, por datos, por hechos. Eso, y está comprobado lo que funciona y lo que no funciona. Entonces nosotros estamos defendiendo, ellos, ¿no? Un sistema que se sabe que fracasó. Entonces, el problema es que es ese, que hay que empezar ya a decir la verdad. ¿Qué está pasando en Cuba? Eso es lo que está pasando. Hay realidad Es mi complicada. criterio. Claro, No estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero tienes que convencerme con datos. Claro, Eso es lo que está pasando. Y es lo son que, dos puntos no, y es que no realmente tenemos. los elementos están. Sí, claro, es que no, pero te lo repiten, te lo recalco. Al fin, te lo pongo ahí porque al final la mayoría de los números, Claro. a ver, teniendo un 89% en la pobreza, no porque lo digan, no es porque se diga en Cuba, sino porque vienen representaciones internacionales y te dicen, mira, el 89% de los cubanos ganan menos de $2 el día, hay hambruna, los latones de la basura tienen que decirte algo. La mayoría de los cubanos No, ahora pero mismo no te están lleves, los sufriendo latones en corriendo. la basura te tienen que decir algo, la falta de agua tiene que decirte algo, la Oh, falta te de dice. electricidad tiene que decirte algo. O sea, cada elemento te está Sí, claro. dando pistas de qué No, es lo pero que pistas funciona, qué es lo que no, no funciona. hechos. Te Exacto. está dando hechos complicados y contundentes porque es una realidad. Pero ahora esto lleva a otras cuestiones. Hace 10 años alguien te dijo, ¿qué te ves haciendo en 10 años? Si tuvieras que virar para atrás a esos 10 años, 2017, 2016, que tu visión estaba como contrariada. Por supuesto, después de haber estudiado ahora mismo, que estudiaste en Missouri, que ahora estás haciendo una maestría, tu cambio es un cambio drástico, es decir, un cambio completamente, no tiene nada que ver. ¿Cuáles fueron los principales cambios que hizo en Lázaro Bruzón estos 10 últimos años que has estado viviendo en los Estados Unidos, o 8 años que has estado viviendo en los Estados Unidos? Ya no a modo deportivo, sino en tu vida personal. Compadre, el cambio, ya te digo, es como si fuera otra persona, nacer de nuevo, sinceramente. Madre ¿Sabes? mía. Yo vivía en una burbuja Sí, que lo principal para mí era, o sea, mi familia, pero y fuera de eso el deporte, el ajedrez. ¿Sabes? Yo respiraba ajedrez y eso era lo que hacía principalmente. Y cuidar de mi familia y demás. No tenías ningún otra inquietud, vamos a decir así. A mí siempre me gustó leer un poco, pero, o sea, no me desvirtuaba de eso, ¿no? del Entonces, ajedrez. Claro. es como yo digo también, el mundo del deporte, por eso a veces los deportistas nos cuesta hablar. No es lo mismo que el mundo intelectual. No se dan este tipo de Sí, debates, estas sí, conversaciones. Uno anda en su mundo. No es lo mismo que la intelectualidad, el arte, ¿sabes? Que tú puedes expresarlo sí, incluso. El deporte no, incluso el ajedrez, que se podría decirse que es de los más intelectuales, sí, yo no recuerdo ese tipo de conversaciones, es como que tú ibas a tu ritmo. claro. Entonces, la primera vez que yo me planteé, digamos, qué sería de mi futuro, así serio puede ser, fue por esa Sí, época en que yo me empecé a sentir incómodo, yo sentía que no avanzaba, por mucho que yo le daba los pedales, aquello no avanzaba. Y de momento, eso se me mezcla el amigo que me pregunta eso, y yo me pasé un año pensando si venir o maquinando, no. mi No fue madre una mía. decisión, yo en la cama pensando, porque era una decisión de mucho peso. Yo estaba Claro, dejando lo seguro, mi zona de claro, confort, por algo desconocido, ¿sabes? claro, Y con chance de fracasar. Entonces no era una decisión fácil, porque, claro. ¿sabes lo que te digo? Si tú estás en Cuba y tú estás obstinado, no tienes nada, no sé qué, te es mucho más fácil, ¿sabes? Yo te Sí, estoy hablando claro. que yo tenía un apartamento ahí frente al Coiba. Yo tenía dinero, tenía visa y viajaba a todas partes, ¿sabes? No, y que tú eres un personaje en Cuba, porque hay que ser realista Y también. la fama, exactamente, todo lo que se podía No, la lograr. gente podía no saber nada de ajedrez, pero sabía quién era Lázaro Bruzón y Claro. Lenier Domingo. Yo lo tenía. Entonces, mi hermano, para responderte eso, que cambió el campo ese tan abierto que me puse a estudiar finanzas, economía, leer muchísimo, temas de política, interpretar también lo que está pasando en Cuba, porque yo no estoy ajeno de lo que pasa en Cuba y ojalá y un día yo pueda aportar, aunque sea un granito de arena, no sé, por lo menos en el mundo Ah, del deporte, ¿sabes? sí, yo creo que está Modestamente, bien. quién sabe. Lo haría con las mejores intenciones. Tengo Qué bueno. proyectos de formar una academia grande de ajedrez. Tengo otra perspectiva totalmente de la vida, compadre, y tengo ¿cómo decirte? La felicidad, vamos a decirlo así, que mis dos hijos no están en la Cuba de hoy, ¿sabes?
Sinceramente, para mí eso, ya yo gané esa partida de las más importantes de mi vida, porque no, eso no lo quiero para nadie, ¿sabes? Yo sueño con participar en la vida futura de Cuba, pero una vida, compadre, que tú puedes decir la verdad sin tener ningún problema, que a mí no me acusan de terrorista por poner un post en Facebook y decir que hay apagón y que eso está mal, ¿sabes? Que yo hace 7 años no voy a Cuba. Hace 7 años yo no voy a Cuba y tengo a mi madre ahí y yo no me atrevo a ir a Cuba. Pues, primero, no sé si me van a dejar entrar y segundo, no sé si me van a dejar salir. Entonces yo ¿Pero con por todo qué lo que no? tengo en mi vida, ¿Pero por qué no, bro? ¿En qué sentido tú dices que no te van a dejar entrar si tú eres una persona libre y tú no mataste a nadie, tú no... A ver, por las leyes de Cuba, tú tienes que leer un poco la Constitución quizás, porque por las leyes de Cuba, yo estoy violando leyes. Cada vez que yo digo, por ejemplo, algo en contra del gobierno de Cuba, pues yo estoy abiertamente en contra de ese sistema y de ese gobierno. Es mi Vale, posición. vale, Yo no me oculto para eso. Porque yo pienso vale. que le están haciendo mucho mal a la nación cubana. Entonces, la nación cubana no es un partido, no es un grupito de gente. Somos Vale, todos los que nacimos. Entonces, las claro, personas que tienen mi posición no son, ¿sabes lo que te digo? Yo siento que yo corro riesgo si yo voy ahí. claro. Entonces yo no me atrevo, porque si tú ves que X persona, por decir algo en internet, que yo no tengo una multa de tránsito, ni esas personas, y te acusan así abiertamente de terrorista, ¿tú sabes lo que es eso, compadre? El término de terrorista, algo tan Sí, suena brusco. muy fuerte, suena fuerte. No, hermano, Sí. no. Entonces, esa es mi situación. Es una Yo pena. espero, ¿Tú yo sabes por espero. qué? Porque nosotros vamos a necesitar, Cuba va a necesitar gente como nosotros, gente que se sacrificó, que pasó por toda esa pirámide bonita que no es que no haya, porque al final sigue habiendo talento, sigue habiendo gente que quiere y que sigue, aunque no te lo diga, los pasos de un Lázaro Bruzón, de un Lenier Domínguez, o de un Iván Pedroso, o de un Robert Landy Simón. Es decir, siguen a esa estrella. Es decir, tú formas parte de la historia del proceso de crecimiento del deporte cubano. Estés donde estés, vivas donde vivas, y por supuesto que digas lo que digas. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no todo lo que se dice cae bien. Y hoy por hoy, teniendo en cuenta la situación que tiene Cuba, es muy complicado tener una posición drástica de cara al gobierno o la estructura que rige los procesos en Cuba. Es una lástima, pero nosotros yo creo que en algún momento tenemos que tener la dicha de tener gente como tú, como yo, como el otro, que podamos dar un granito, uno, guiar algún proceso, sea el mínimo que sea. Es que, a ver, si tú te fijas bien, lo mejor de Cuba en todas las disciplinas está fuera de Cuba. ¿Por qué será? La juventud cubana, ¿qué quiere hacer? La juventud, que es la fuerza productiva, lo que echa a andar a un país, ¿dónde está? ¿Qué está pensando en Cuba? Irse, compadre. Es que lo que Entonces, quiere es hay soñar, y problemas entonces ahí. si no hay sueño, no puedo, ¿sabes? Es que ese es el tema. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar los temas que realmente pesan y con la verdad? Porque Claro, si tú te sientes con la verdad, vamos sentando a conversar, cámbiame mi criterio. A ver, ¿quién es el tipo que piensa aquí que la solución es esta? Vamos a sentarnos a conversar, a ver. Porque si tú quieres lo claro, mejor para tu país, al final es lo que queremos todos. Lo que pasa es que la forma de tú llegar a eso es diferente a la mía, pero claro, yo tengo mi gente ahí, yo sufro. O sea, es como yo digo, tú claro. sales de Cuba y el principal problema que tienes sigue siendo Cuba. Entonces Sí, no, no, sí, vamos sí, a es buscar así, una solución, porque es la es así. realidad. Tienes un país que se está muriendo, tienes unos problemas demasiado serios, porque eso de los apagones, eso es peor que cualquier cosa, y tienes todo el No, mundo loco por irse de ahí. Entonces, vamos a empezar ya a actuar con responsabilidad. Es lo que yo creo que hay que llevar al debate. Por eso te decía, el deporte, sí, es triste que pase el deporte, pero está pasando con casi todo, ¿no? no, en No, es que se general, vuelve algo insignificante. claro, Cuando tú analizas lo que está pasando en el deporte, tú dices, no significa nada en con lo que comparación está con el pasando en la resto, sociedad cubana, claro. ¿entiendes? Exacto, O sí, sea, es sí, sí, algo, es sí. un punto que tú dices, ¿para qué hablas de...? O sea, el deporte no tiene ni cabida en esta discusión de cómo Sí, está sí. la situación en Cuba, porque es demasiado, o sea, es demasiado fuerte. Y yo creo que, mira, ha sido tantos años, hubo demasiado tiempo en que, y eso me pasó, yo estudié periodismo, y yo recuerdo que muchos de los debates que nosotros teníamos decían, nosotros en la facultad nos han preparado para pensar, nos han preparado para tener criterio propio, pero entonces cuando llegamos a los medios y queremos y pensamos y tenemos nuestro criterio propio, vamos en contra de lo que ya está establecido.
Y entonces es bien difícil desde nuestro lugar poder cambiar o intentar cambiar algo, porque es que aun cuando te dieron las herramientas o cuando se estaban enorgulleciendo mucho porque Cuba estaba formando a los mejores profesionales, teníamos la mejor educación del mundo, todo el mundo era estudiado, como se dice en la calle, leído y escribido, mal dicho, pero es como para reflejar que estábamos preparados, pues ya no entonces, esa gente que salía preparada en el deporte, en la cultura, en todos los ámbitos, empezaban a pensar por sí mismos, empezaban a ver cosas y ver el mundo de manera diferente, pero ya eso iba en contra de lo que pensaba un poquito de personas, un poquito de gente que eran los que lideraban los procesos en Cuba y que todavía lo lideran hoy, pero ahora tienen que enfrentarse a una cierta cantidad de personas que ya piensan diferente, ¿sabes? Que no se dejan guiar solamente por lo que ellos están dictando, por lo que ellos están diciendo. Entonces es una historia bien, bien complicada porque no quieren soltar la batuta, no quieren dejar que las personas digan lo que piensan, no quieren dejar que las personas se expresen, de ahí que no hay libertad para nada, que no haya libertad, como te digo, para nada en ningún aspecto. Y entonces es lo que está pasando hoy. O sea, por eso te digo, el deporte es como un algo que es bien chiquitico al lado de todo lo que está pasando Cuba hoy. Claro, es Son complejo, demasiados ¿no? años. Un eslabón con potencia, pero sigue siendo un eslabón que la gente se siente muy identificado y sobre todo porque el impacto no es solamente económico, sino que es visual. Es decir, veo menos atletas, veo más representación de Cuba en otras latitudes, pero que no están conmigo. ¿Por qué veo tantos jugadores, por ejemplo, de béisbol, que es una de la gente sigue mucho todas las grandes ligas? Y sin embargo esa gente no viene aquí, no siento que hayan participado en el crecimiento del deporte. Pero hay otra cosa también que tiene mucho impacto y es el tema de la manipulación, sea mediática o directa, de los atletas o de las personas, que la mayoría de las personas en Cuba, fuera de Cuba, tienen ciertas modificaciones de la realidad. ¿Sí? Hay un montón de gente que están viendo que los gusanos están caminando para dentro de su casa, que no es que lo viví yo, no. Y entonces están defendiendo ciertos criterios que tú dices, hermano, y tu realidad, cómo tú modificas tu mente, que casi tú no ves que los gusanos por la basura que lleva 7, 8 días aquí frente a tu casa, bro, y tú no sientes eso. ¿Me entiendes? Ese tema en el punto social está así con el deporte y las infraestructuras deportivas, que lamentablemente el mundo entero invierte dinero, porque el deporte es costoso, el deporte cuesta dinero, porque hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en ciencia y técnica, y lamentablemente Cuba es un país que se ha quedado atrás económicamente, por lo que haya sido. No vamos a montarnos ahora mismo en el... Simplemente nosotros, por ejemplo, te vas al azúcar en el 58 tenía una postura, hoy no tenemos ni para nosotros, ¿me entiendes? Imagínate tú en el deporte, ¿me entiendes? Llevándolo al deporte. Entonces, todas las infraestructuras siguen con la misma situación, pero como mismo estábamos hablando ahorita, el hambre y las necesidades que tiene la gente de crecer y ir al siguiente nivel todavía hace que tengamos algo. Lo que pasa es que si ese algo, como decía ahorita Lázaro, si ese algo tú lo pierdes antes de poderle exprimirle o sacarle el jugo por tu manera de gestionarlo, ¿sabes? Porque tu manera de gestionarlo no es a lo mejor no es la más correcta. Pierdes en el camino y lamentablemente no se tiene. Eso mismo hoy, qué equipo tenemos de ajedrez? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en Cuba? No, así mismo. El asunto es que eso ha sido un proceso. Mira, yo creo que en cierto momento, ¿no? Por la historia de los años 70, 80, el tema el vínculo ese con los rusos tergiversó mucho la realidad cubana, ¿no? O sea, porque se recibía una ayuda ahí que está documentada de miles de millones de dólares y eso hacía más viable la vida. Entonces, después apareció el tema de Venezuela, que fue una ayuda bastante también. Entonces, una vez Claro. que se acabaron esas cosas, quedó en desnudo la Los verdadera padrinos, los economía padrinos. cubana. Exactamente. Entonces, por eso a mí me gusta tanto la economía y la estudio tanto, porque eso te aísla todos los sentimientos. Tú puedes querer ciertas cosas, pero la economía es una disciplina que está estudiada, que tiene números, que se rige, ¿sabes? ¿Por qué en un estadio, por ejemplo, Messi, por qué a Messi le pueden pagar 300 millones de dólares? Ah, porque él vende camisetas, porque la gente paga las Claro. entradas, porque Coca-Cola paga millones por poner su Hay cartel una ahí. infraestructura Y para así eso, claro. funciona la cosa, exactamente. Entonces, incluso Cuba, yo pienso que en cierto momento se gastó lo que no tenía en el tema del deporte. ¿Por qué? Porque si tú Definitivamente. analizas el tema de Rusia,
si esos regímenes totalitarios, ellos utilizan el deporte como arma de propaganda, ¿sabes? Claro. Entonces le interesa demostrar que son una potencia. Es un Pero embajador. una vez que exactamente, que la economía se te quedó sin el apoyo, como tú dijiste, de los padrinos, te queda la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Cuba es una isla que necesita incentivar el turismo y la agricultura, como hacen las otras islas, vivir de lo que puede hacer bien. Entonces, pero para eso, ¿qué hace falta? Libertad. No puedes estar controlando eso y tienes que permitir que la gente emprenda, que produzca, que venda su producto como él quiera, que si necesita comprar una máquina en China, que el hombre la compre en China y usted le cobra el impuesto, porque la gente tiene que entender que el Estado, el gobierno es un administrador. Los políticos no producen nada. Usted es un administrador de los fondos públicos, un empleado público. Lo que tienen que entender eso es el gobierno, ¿sabes? Exactamente, sí, claro. Sí, exactamente. Sí, pero todavía hay mucha confusión en el cubano con ese tema. No, que me dan gratis. No existe nada gratis. No existe. La salud se paga. Tú estás pagándole sueldo y todas esas cosas. Entonces, lo más gratis que nos ha salido a nosotros, al cubano, es escuchar eso gratis. No hay nada gratis. Entonces, si tú no incentivas la producción, tú hablabas del azúcar. A mí es interesantísimo ver los datos de la economía cubana en los años 50. Una locura. Es impresionante. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Algo muy grande pasó, que tú destruiste un país que era el cuarto país en Hispanoamérica, en el PIB. El dólar el peso cubano era 1 por 1. O sea, habían más americanos viviendo en Cuba que cubanos viviendo en Estados Unidos. En los años 50, algo muy fuerte pasó. Te cargaste la producción de azúcar, sí, que dependíamos de eso, pero era algo. Entonces, hoy por hoy, la economía cubana es comprándolo todo afuera, importando, sin producir nada. Se está muriendo el país, literal. Porque pero es que cuando llegue el punto de que tú tienes, actualmente lo que ha sido algo que no se sabe si dan, si no dan, el tema de la libreta de abastecimiento. El tema de la libreta de abastecimiento, ¿cómo empezó? Básicamente todo lo que se da en la libreta, que de un ejemplo vamos a decir de 20 productos ahora te dan 2 o 3, todo eso se producía en Cuba, pero desde el momento en punto en que tú lo que estás dando subsidiado, porque sabemos que no es a precio normal, o sea que es menos, vamos a decirlo así, tú lo tienes que importar. Desde ese momento tú tienes que darte cuenta de que está mal, o sea, hay algo que está mal. Son muchas cosas que están mal, pero desde ese momento que tú sabes que el azúcar que estás dando es importada, que el arroz que estás dando es importado, el aceite que estás dando es importado, el pan tiene que esperar por la harina que es importada. Claro. Entonces, tú dices, ¿cómo vas a subsidiar algo que tú sabes perfectamente que no estás produciendo? Y esto es un ejemplo mínimo básico que si un economista, traemos un economista aquí, nos va a dar una clase y nos va a decir, no, sí, no, yo te voy a decir, a mí esta entrevista me ha encantado porque nos hemos movido, pero ha sido súper interesante porque este es el objetivo del podcast. Claro. Esto no es un podcast deportivo, esto es un podcast que tiene como, digamos, justificante o como leitmotiv el deporte, pero claro, donde la gente puede venir a hablar de cultura, de sociedad, de los temas que realmente están a flor de piel, ¿no? Es que entonces, no sería honesto de mi parte, ¿sabes? Disculpa, no sería honesto de mi parte hablarte del deporte y no decirte lo que siento, divorciarlo de la realidad de la nación cubana. Es que es imposible. Entonces, es que no puedes divorciarlo, es que es imposible. Porque lo que se está viviendo, mira, lo que se está viviendo está complicado. Es una realidad, bro, de la parte, mira, tú miras las infraestructuras deportivas, bro, la decadencia que se ve y es la misma decadencia social que estamos presenciando, bro. Al final de la jornada, tú miras los resultados de 1992 y te das cuenta de eso que explicaba ahorita, es la voluntad política. Yo quiero tener atletas, yo quiero tener médicos, yo quiero tener... Mano, pero ¿cómo tú sostienes eso? ¿Sabes? ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahora mismo? 10 gente, pero tú no puedes tener al FACADIN ese con 3.000 atletas cuando, como tú le vas a dejar de comer a esa gente. ¿Por qué? Porque tú tienes que financiarlo de alguna manera. Ahora lo que ha pasado es que no tenemos de dónde vas a sacar. No produces, no tienes incentivos, no tienes un banco que crea en ti porque ya tú no. ¿Me entiendes? Es muy complicado. Pero en ese caso, el tema también fue que durante muchos años vamos a ir, digamos, para el inicio de todo este proceso con el tema de la revolución, todos los cambios que se hicieron y cómo para demostrar que éramos potencia empezamos a potenciar el deporte y a poner el dinero que salía de otras cosas para el deporte en vez de ponerlo en estamos claros. O sea, en cosas, en eslabones más importantes. Pero fíjate
tú te preguntas, bueno, ¿y cómo sostenemos a 3.000 atletas en la escuela en una En el ELDE, CEAL, por ejemplo. en el CEAL, donde sea? Es que sencillamente, a medida que pasó el tiempo, no se dio o no se buscó la manera de repartir o de buscar maneras de ingresar dinero para dedicarlo a eso. O sea, seguía Pero siendo si tú el no montas un gobierno club, quien dominaba ya, si no eso. montas un club, Por eso a eso es lo que me refiero. si tú No no quieres coges buscar a un y tipo que tenga la decides plata, delegar, ¿cómo lo vas a decir, tener? esto lo va a ser para fulano, mengano, y todo lo va a seguir, todo el proceso va a seguir guiando el gobierno con los mismos recursos de hace 50 años. Que los Entonces, atletas nuestros, no hay manera, no los hay atletas de manera. hoy se están preparando en la misma infraestructura que donde se prepararon hace 60 años la gente, o hace 50, ¿me entiendes? Es lo mismo, es ahí la ¿No? Y misma dale política. gracias que por lo menos que en algunos lugares tienes esa infraestructura, porque hay otros Sí, que no sí, no, tienen estamos de nada. acuerdo. O sea, hay Lo que cosas que no pasa es queda que no, nada. Y y además, sí, a esto hay que sumarle también que en el ajedrez pasa seguro, y me imagino que en los otros deportes, hace 20, 25, 30 años, los países que tenían desarrollo ajedrecístico eran reducidos, bastante reducidos, pero hoy en la actualidad, no, es impresionante, porque esa es la otra. claro, Los países, las economías, gracias también a la tecnología, van avanzando. Ahí es una claro. vida dinámica, ¿sabes? Entonces nosotros estamos retrocediendo, pero hacia atrás, y el mundo Sí, 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 avanzando. sí. Entonces, las situaciones objetivas que tenemos dentro de Cuba, con el mundo avanzando, nos pasan por arriba. Es lo que ha pasado. Ya Sí, te sí. digo, en el mundo del ajedrez, por ejemplo, tú hace unos añitos, hablabas de Irán, por ejemplo. Países así, no había nadie, eso no existía. Los mismos chinos, que hoy son el número uno, hace 20 años, era un equipo, pero, ¿sabes? Han ido creciendo, creciendo, y así yo creo que está pasando con la mayoría de los deportes, Claro, porque claro. es Ciencia y algo técnica y que dinero, va bro. creciendo dinámico, ¿sabes? Es como la misma tecnología, Dinero. a veces así Pero va. fíjate, otro ejemplo, ¿cuál fue una de las entradas que durante mucho tiempo tuvo la economía cubana? La exportación de profesionales. ¿Qué pasaba con qué pasó con muchos entrenadores cubanos que salieron del propio? No estoy hablando de quien se quedó, estoy hablando de quienes fueron a cumplir misión, a prestar servicios a Venezuela, se fueron para Brasil, se fueron para aquí, fueron para allá. Y tú decías, bueno, fulano, que ni lo habías escuchado tener resultados en Cuba a lo mejor, pero se fue para allá. O sea, estamos hablando de una persona preparada, se fue para allá, pero en ese lugar tenían Claro, todos los recursos del mundo, y llegaba después a los centroamericanos, y los alumnos de esos entrenadores eran los que le ganaban a Cuba. No porque los cubanos claro. fueran malos, sino porque los cubanos lo que les faltaba era todo la infraestructura para estar al nivel de ese que preparó un entrenador cubano. O sea, que no era por una falta de conocimiento, o sea, el entrenador estaba preparado, pero sencillamente no tenías la estructura, pues no tenías la economía, y después no tenías el dinero para mandar, o sea, no lo tenías tú, pero tampoco tenías el dinero para mandar a ese deportista a entrenar a otro país donde sí tuviera Claro. las condiciones. Entonces, por eso es otro factor que tú dices, cómo el deporte cubano se ha quedado atrás, o cómo otros países han ido avanzando y nosotros Claro. estamos igual o peor. Sí, sí, es que son demasiadas cosas que cuando las sumas hacen una montaña de diferencia, ¿no? De cosas que Claro. nos afectan. Tú eres uno de los dos cubanos que logró sobrepasar los 2.700 puntos ELO. Hubo un tiempo incluso en que los periodistas, las noticias decían, ¿qué pasa? Que o quedaste ahí o que no pudiste avanzar más. ¿Qué elementos influyen o influyeron en ti para lograr un mejor resultado y luego no tener más roce o estar, como decimos nosotros, más pegado al nivel mundial? Sí, a ver, yo creo que eso hay que señalar, ¿no? Varias etapas importantes de mi carrera. Cuando yo empecé, lo que le contaba al principio, ¿no? A los 10 años, yo tuve una etapa ahí hasta los 17 años que me hice gran maestro, bien, con un ritmo de preparación y de estudio bastante fuerte. Entonces, hasta los 20 años, digamos, yo competí
en varios campeonatos mundiales por edades, que iban los mejores del mundo. Yo cogí medalla de bronce en el sub-16 y fui campeón mundial juvenil. O sea, hasta los 20 años yo era claramente de los mejores del mundo, quizás no el mejor, pero de mi edad, ¿no? O sea, la proyección era que si yo me mantenía haciendo las cosas normal, podía alcanzar ciertos lugares, ¿no? Y eso yo creo que fue así hasta el 2002, vamos a decir, que fue, digamos, que yo mantuve esa motivación y preparación a full. Ahí yo creo que hubo un break, ahí no, se rompió algo ahí, digamos, a partir del 2002, en el sentido que una mezcla de varias cosas. Ahorita mencionábamos el tema del alcohol. Yo era una persona demasiado tímida, ¿no? Cuando niño y joven. Entonces, hasta esa edad yo nunca había ido a discoteca, ni probado el alcohol, ni nada de eso, ¿no? Tenía mi historia con mi papá también, que fue alcohólico toda su vida, y yo rechazaba siempre probar el alcohol. Pero esto te lo estoy contando para que más o menos el proceso, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso, yo al 2002 tenía 20 años, yo estaba en el máximo, en el ajedrez, tenía la proyección esta, pero ya empecé a relajarme. ¿Qué me faltó? Si lo puedo resumir en una palabra, disciplina. Pero yo no tenía como esa... Ahora, después, al cabo de muchos años, tú entiendes la importancia de eso, de tener esas metas claras, decir, yo quiero llegar aquí, ¿sabes? No, yo quería ser un buen ajedrez, pero yo no tenía eso bien definido. Entonces, empecé a ser muy regular en mi entrenamiento, ¿sabes? Podía pasarme una semana estudiando bastante y después me desconectaba y me salía. Me iba de fiesta, empezaba a tomar, la realidad, lo que me pasó, ¿no? Entonces, eso al principio no me afectó tanto porque era muy joven, ¿sabes? Y la energía y la motivación se mantenía. Pero los resultados ya tú empiezas a ver como que resultados inestables, ¿no? Irregulares. Unos buenos, unos no tan buenos. Sí. Y para un deporte como el ajedrez también, ¿sabes? Necesitas dormir tus horas, estar tranquilo. Entonces, digamos que eso fue hasta el 2008, con ese tipo de resultados, digamos, no tan buenos a veces, y de cierta forma toqué un poco de fondo, como se dice en ese aspecto, que ahí es donde viene el problema ese, ¿no? Traté de limitar el tema del alcohol, buscar ayuda, sabía que no era el camino que yo quería seguir. Y seguí compitiendo todo ese tiempo, ¿no? Pero ya a partir de ahí los resultados. Entonces, digamos que en el 2009 volví de nuevo con el deseo. Yo tuve 2 veces, yo recuerdo en mi carrera, metas así, de decir, yo quiero lograr esto. Una fue cuando me preparé para el Campeonato Mundial Juvenil, que me preparé en las tunas como en 2000. Estudiaba 8 horas al día, corría en la pista ahí. Wow. Y llegué, y ese torneo lo gané de forma, yo sabía que lo iba a ganar cuando llegué y me vi en la forma que estaba. Y la otra fue una vez que pasó esa etapa y yo dije, yo quiero llegar a 2.700. O sea, 2.700, eso es como una cifra en el ajedrez que un selecto grupo ha cruzado de Elo, ¿no? Entonces, nuevamente yo retomé esa vez, porque yo bajé incluso de 2.600 en mi Elo. O sea, yo sabía que estaba muy, muy lejos de mi nivel real. Entonces volví de nuevo con ese ímpetu y eso me duró hasta, digamos, del 2009-10 y logré de los 2.700 como el 2011 o 12 por ahí. Y estuve como 2 años por encima de 2.700. Pero una vez que logré eso, entonces me faltó nuevamente, ¿sabes? Como que volví a relajarme y dije, ya, motivación. Logré esto es lo que, ya de aquí ya yo puedo hacer cualquier cosa conmigo. Entonces, es lo que te digo, el ajedrez siempre fue y es una parte muy importante en mi vida, pero no es el centro. Yo oigo otra gente que dice, no, yo soñaba, yo sabía que iba a hacer esto y yo, ¿sabes? No, ese no es mi caso. Parece que es como personalidad. A pesar de que lo amo, lo adoro, pero el ajedrez no lo puedo, nunca lo convertí como el centro ese total de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo, en resumen, que me faltó tener ese deseo, esa meta clara y los mejores momentos, años, vamos a decir, no hice las cosas bien, es la realidad, para llegar a ese nivel, te digo. Yo no tengo arrepentimiento y me siento satisfecho en lo que logré. Pero puedo especular, ¿no? No quiero sonar pretencioso, pero que podía incluso haber llegado mucho más, ¿no? Porque creo que, o sea, lo que te contaba al principio, de esa carrera hasta los 20 años entre los mejores, yo gané el Campeonato Mundial Juvenil, después hicieron un torneo que se llamaba John Master en Suiza, que era como un resumen, los mejores ajedrecistas menores de 20 años, yo lo volví a ganar. O sea, yo era claramente en esas edades, con los rusos, con cualquiera que yo competía, yo era el top, de los top, vamos a decirlo así.
Estaba después súper. faltó No, eso. realmente la progresión era muy... Sí. O sea, se veía que venía Era. y claro, ya entran otros factores, a medida que uno también va creciendo, entran otros factores, ya tú has mencionado algunos de ellos. De los grandes monstruos del ajedrez, de los tipos que mucha gente ve como invencibles, ¿con cuáles, digamos, te batiste, a quiénes le ganaste o con quién te quedaste con eso de que, uy, podía haberle ganado, pero no lo logré? A ver, a mí me hubiera gustado jugar por época no pude, ¿no? Con Kasparov, con Karpov. Por ejemplo, Lenier ha tenido esa suerte de jugar en partida rápida con Kasparov, pero Kasparov se retiró en el 2005. En algunas Olimpiadas, él jugó una sola Olimpiada que yo participé, yo era el primer tablero en el 2002, y hubo un cruce en la primera ronda que habíamos 4 equipos. Entonces, en un break por acá, o sea, en un lado estábamos Cuba y otro equipo, y estaban los rusos y otro equipo. Entonces, por colores de pieza y todo, yo jugaba con Kasparov con el otro de Polonia. Y ese casi estaba contento porque iba a tener esa gran experiencia, pero no se pudo dar. Entonces, digamos, con Kasparov o con Karpov me hubiera gustado jugar. Pero, o sea, jugué con Carlsen, tengo mi victoria más memorable es que le gané a Carlsen, no cuando era campeón del mundo, pero bueno, ya estaba despuntando, que para mí es el mejor Sí, andaba duro. de la historia. Hoy por hoy yo lo considero así, ¿no? Cualquiera tiene otras opiniones y ahí compite con Kasparov, con Fischer, pero mi criterio es ese. Logré ganar en partidas rápidas a Anand. Tuve muchas tablas con varios, le gané a Morozevich, varios jugadores rusos. Yo creo que en sentido general fue bastante aceptable. Lo que, claro, si me hubiera mantenido mucho más tiempo en esa cifra de los 2.700, hubiera tenido la oportunidad de competir más con ellos, ¿sabes? Porque el ajedrez pasa eso, que si tú no estás ahí en un super top, ahí, llegar a competir con esa gente en ese aspecto es bien elitista. A veces depende de una invitación, Claro. eso no es porque te lo ganes o no, sino la simpatía y todas esas cosas. Competí con muchos, pero me hubiera gustado hacerlo con más frecuencia. Ahora, si Me alegro tuvieras mucho de que... este tipo de experiencias. Sí, porque Vale. mira, cuando un deportista tiene la oportunidad, y eso lo hablábamos con Reinier Mena el otro día, que fue el último podcast que sacamos, él hablaba de cuando conoció a Usain Bolt, que es, por supuesto, en su disciplina, digamos, el top. Todavía están, ahí pueden decir, Sí, claro. viene el relevo, no sé qué, pero Usain Bolt va a estar en los libros de historia del atletismo por los siglos de los siglos, porque lo que ha hecho ha sido impresionante. O sea, que sentirse que estás al nivel de todas esas personas, uno dice, no, hice tablas, ok, oye, hacer tablas no es, con esos grandes no es cosa fácil. No es Eso jamón, dice, como se dice. exacto, no, eso no es jamón, ¿eh? Entonces, para mí, como cubana, es un orgullo saber que de mi tierra salió alguien como Lázaro Bruzón o como Lenier Domínguez, pero bueno, en este caso estamos hablando de Lázaro Bruzón, que tuvo la oportunidad de estar entre los mejores del mundo, batirse con los mejores y darle guerra, porque muchas veces incluso ganan, pero no es que lo hagan fácil ni nada por el estilo. Y yo quiero hacerte otra pregunta. Para ti, podemos hacerlo en dos partes, entre separar Cuba del resto del mundo, o si lo quieres hacer en sentido general. Digamos, tu top 3 de ajedrecistas de Cuba y tu top 3, ya diste algunas pistas en la pregunta anterior, del mundo. Bueno, del mundo, sí, no tengo duda, es Carlsen 1, Kasparov y Fischer. Para mí son, o sea, digamos, en cuarto está entrando Capablanca en mi listado. Suena un poco... Ahí te iba a hacer otra pregunta con respecto a Capablanca. Sí, cualquier cubano se va. No, pero el problema es que Capablanca fue muy genial, vamos a decirlo así, pero él pudo haber tenido una carrera mucho más abundante en cuanto a éxito. ¿No? Es lo que pienso. Yo en una época leí mucho, estudié mucho la personalidad de Capablanca. Él era un genio y yo creo que eso, el hecho de él saber que era un genio influyó precisamente en que no lograra más, ¿sabes? Porque era un tipo que el ajedrez se le daba tan fácil que no se esforzaba, vamos a decirlo así, ¿no? Y así a ese nivel está Carlsen.
es un grupo muy selecto de jugadores, en base a mi criterio, que han tenido ese nivel de genio. Buenos han sido muchos, pero así a ese nivel de esta gente, se puede meter a Karpov, vaya. Mejor te doy un top 5. Karpov, Capablanca, Pitcher, Kasparov y Magnus Carlsen. Yo creo que esos están a otro nivel. Entonces, de Cuba, bueno, claramente Leinier. Leinier para mí, o sea, por todo lo que ha logrado y la consistencia, la disciplina, una carrera de tantos años y tan regular con buenos resultados, para mí sin duda está entre el listado de los mejores deportistas que hemos tenido en Cuba, no hay ninguna duda de eso, mi criterio. Y ya después, bueno, no me voy a poner a mí, yo pondría a Jesús Nogueira, un ajedrecista, bueno, de otra época, digamos, de otra generación mayor, seguro lo han oído mencionar, que bueno, sí, los años 80 y eso, jugó Copas del Mundo, jugó con los mejores del mundo, sí, sin duda ahí iría Nogueira, y otro ajedrecista que murió joven en un accidente también de Santa Clara, Guillermo García, era excelente, una pérdida, sí, una lástima que él tuvo un accidente en el año 90 creo que fue, y muy joven, bueno, relativamente, ¿no? 30 y tantos años él falleció. Sí. Pero igual, era muy excelente ajedrecista, ¿no? Yo creo que más o menos ese sería mi top 3 de Cuba. Lázaro, ahora mencionaste eso de que muy joven. Por lo general, la mayoría de los deportes, por ejemplo, Dayron, que fue ballista, o sea, cuando eres corredor y eso, tú dices, bueno, las edades 35, 36 posiblemente ya empiece, o quizás un poquito antes ya empiece a bajar como, o sea, que llegues a esa edad corriendo al más alto nivel, pues es algo grande. En es el casi caso un sueño, casi un sueño. Exacto. Se ve, pero tampoco es que se vea mucho, o sea, sobre los muy 20, escaso, muy escaso. O sea, es muy escaso. La mayoría de los atletas Iron, tú puedes hablar más de eso, de los corredores como que alcanzan como la madurez, digamos, entre los 26, 28 por ahí, es que están más o menos, sí, más o menos. Como en el top. Sí. Ya. En el caso del ajedrez, ¿es la edad un elemento que limite el desarrollo del ajedrecista? A ver, yo creo que en sentido general sí. Ese es un tema que lo he meditado bastante en base a mi propia carrera y otros ejemplos. Si yo te tuviera que dar edades donde yo creo que el ajedrecista es muy cercano a alcanzar su top, en base incluso a estadísticas y todo eso, yo diría que un rango de los 28 a los 33 años. Esas edades, y yo creo que yo igual, si lo veo por mí, esas 30, 31, 32, fue yo creo igual mi peak ahí, ¿no? En cuanto a la carrera. Ahora, se podría pensar de que por qué va a influir la edad, ¿no? Si no es un deporte físico. Pero sí, yo creo que se van perdiendo facultades, ¿no? En cuanto el ajedrez es un deporte de mucho pensamiento fuerte, ¿no? La mente trabaja bastante fuerte y a medida que pasan los años ahí se va perdiendo capacidades, ¿no? Ahora, también influye extremadamente el estilo de vida de cada cual. Por ejemplo, el ajedrez... y la motivación, me imagino también, ¿no? Exacto. La motivación, por supuesto. No todo el mundo tiene la misma motivación. Hay personas que logran motivarse de diferentes maneras, por X motivo, otros no. El deporte físico también es clave, ¿sabes? No, se sabe que hay que hacer preparación física, pero no todo el mundo tiene la disciplina, el deseo de hacerlo. Entonces, los ajedrecistas, digamos, vamos a decirlo así, que han mantenido un resultado bastante fuerte después de 40 años son excepcionales. Tiene que ver mucho con todo este tipo de cosas. Te pongo un ejemplo, Leinier, por ejemplo. Leinier ya va a cumplir 42 años. Él está en una edad ya, porque él está compitiendo con gente que tiene 20 años menos que él, más o menos. Ya ahí él está en un límite. Ahora, él lo ayuda mucho. O sea, te lo pongo de ejemplo porque es la persona así más cercana que conozco eso. Su estilo de vida, una persona muy metódica, sabe que no comete ningún exceso, prácticamente sabe que tiene ese tipo de vida dedicada al ajedrez, muy disciplinada. Y eso tiene que ver mucho. Por ejemplo, Anand, que fue campeón del mundo, ya pasa de los 50. Tiene cerca de casi 60 años, 57 creo. Ya no juega mucho en el ajedrez práctico en vivo, partidas serias, largas, pero en partidas rápidas es de los mejores del mundo. Pero entonces es eso, él es una persona igual vegetariano, que no bebe, con una vida esa, casi un monje, ¿no? Entonces, ese tipo de personalidades ayuda mucho a tú mantenerte en forma, digamos, en encima del ajedrez. Pero sí, si yo tuviera
pesa la edad, por supuesto, pero al mismo tiempo pesa mucho también qué tipo de vida tú llevas. Y la motivación, lo que tú mencionabas. Ah, Por ejemplo, yo me ubico en los momentos que yo estaba luchando por títulos, por cosas importantes, por elos importantes, era muy diferente. Yo todavía juego algún torneo, pero yo no voy buscando nada, ¿sabes? Entonces, eso lo tengo en mi contra, que ya yo disfruto el claro, ajedrez que juego, trato de hacerlo bien, pero en cubano, si pierdo no pasa nada, ¿sabes? No, yo no claro, necesito esto para nada, ni para el ego, ni económicamente, ni nada. Entonces lo hago por una cuestión de deber, pero eso influye, digamos, negativamente para lo que yo pueda hacer, ¿no? claro, Yo tengo ya 43 años claro, también. Por ejemplo, claro, Kasparov se retiró en el 2005 y él tenía 42 años, para que tengas una idea. Ya decidió claro. que ya con esa edad ya era momento de colgar los guantes. Pero no No se quería cumple jugar más. igual en todo Claro, el mundo, ¿no? claro. Esta ha sido una entrevista súper coloquial, pero súper, súper profunda. Yo creo que la mayoría de las personas que estuvieron en esa época del año 2000 hasta el 2016, 17, porque al final estamos hablando de una etapa bastante bonita del ajedrez en Cuba, en la cual tú participaste y diste un montón de gloria, aunque muchos hoy no lo vean así, aunque intenten tapar el sol con un dedo, ya esa historia está hecha y formas parte de ese grupo tan selecto que aunque no te quieras poner, aunque no quisiste hacer alusión a tu nombre ahí, yo sí considero que hay que hablar de Definitivamente Lázaro está. Bruzón en la escuela ajedrecística cubana. Para mí es un placer de verdad. Ojalá y algún día nos veamos, ojalá y sea en Cuba, ojalá y podamos tener la posibilidad de estar en esa Cuba soñada, en esa Cuba que aunque hoy es difícil de hablar del dolor que sentimos todos y cómo lo expresamos, cómo lo ponemos de manifiesto, eh, que esperemos que mañana podamos hacer el cuento de ese sufrimiento que estamos sintiendo hoy. Yo de verdad agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo con nosotros. Súper importante para mí el hecho de que no tuvimos la posibilidad de vernos en vivo, por lo que ya hablamos en toda la entrevista, pero de verdad estoy súper contento de haberte conocido. Un gran placer de verdad y espero que en todos tus proyectos, porque me imagino que emprenderás en todas las posibilidades que tengas y que Dios permita que sigas disfrutando de tu familia y de todas las cosas. Kiara, te voy a permitir que cierres tú esta bola No, yo porque de verdad estoy un tengo poco que... emocional, de verdad te lo digo. Se vale estar emocional. Mira, para mí es un grandísimo placer. Como dije al principio, creo que no estábamos grabando todavía. Tuve la posibilidad de entrevistarte poquito tiempo después de haber llegado a este país, donde pensé que no iba a hacer nada de periodismo y en un proyecto que nació con muchísimo deseo, con muchísimo compromiso y con la idea de reunir y aglutinar a los deportistas cubanos por el mundo. Tuve la oportunidad de entrevistarte. Para mí es un placer haberlo hecho hoy nuevamente en un formato diferente, donde es más coloquial, donde no solo hablamos de deporte, sino de los temas que aparezcan. Pero antes de despedir, tengo que agradecer a Ángel Luis Fernández, que gracias a él llegamos a Lázaro Bruzón en esta ocasión, colega, vamos a decir ajedrecista y amigo personal de Lázaro, que fue quien hizo esta coordinación también a través de Yacel. A Un él, saludo. gracias a ti por haber dedicado este tiempo. Yo sé que las personas que ven el podcast van a estar súper agradecidos con esta entrevista, porque no solo muestra la versión de ajedrecista de Lázaro, sino cómo ha cambiado y cómo de diferente es Lázaro de hace 10 años, cómo ya estamos hablando con un especialista en economía, tenemos un máster, un casi máster en Finanzas, como finanzas y digo, finanzas. negocios, así que felicidades por cada uno de tus logros y sí, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo decirle eso, que igual me he sentido demasiado cómodo, bien en el espacio que hemos tenido. De verdad que le agradezco igual la invitación. Decirles que uno de los proyectos que en un momento tuve incluso era hacer algo parecido para que tú veas, porque yo creo que eso, los deportistas ¿Verdad? tenemos, sí, muchas cosas que decir, compadre, y en ese tema yo quería buscar un espacio así que donde se pudieran conversar así los deportistas, ¿no? Todo el que quisiera, por supuesto. Así que te, Claro. te deseo y ojalá puedas mantener con este contacto con los demás deportistas, este espacio, compadre. Y ahí tienes igual mis contactos,
cualquier tema que yo te pueda apoyar, siempre voy a estar dispuesto para el tema de Cuba y el deporte, sobre todo. Cuenta conmigo, sinceramente, sin ningún problema. Cada vez que te haga falta me puedes contactar y eso, ojalá que puedan venir muchos más deportistas y que se hable del tema Cuba y lo que amamos nosotros, ¿no? En este caso, que es el deporte y que hace falta, ¿oíste? Así que a los dos, muchas gracias. Ahí tienen mi contacto. Muchísimas gracias. Y sin duda, Gracias. ahí, cuando que haga falta, me hablan. Sin mucho más que agregar, De verdad, Dairon, gracias, vamos y a sobre pedirle a la gente que se suscriba al canal, que le dé like. Es totalmente gratis, no tienen que pagar membresía, no tienen que pagar nada. Usted solamente le da like, comparte esta entrevista con las personas que creen que va a ser de utilidad, ¿saben? No solo hablamos de deporte, hablamos de Cuba, hablamos de los cubanos. Así que, nada. Gracias, sigan metiéndole bomba entonces y recuerda siempre seguirnos, así que un placer y de verdad un gran honor para nosotros poder conectar contigo, Lázaro. Gracias. Dale, hermano, gracias.